Es decir, que los clubes no colaboren no puede hacer que nosotros digamos, bueno, pues si no colaboran los clubes, lo nuestro se ha terminado porque no tenemos nada que hacer. Bueno, no, pues habrá que hacerlo de otra manera. Y a veces será mejor y otras veces será peor. Es decir, esa entrevista puede ser el mejor producto del día, pero igual un reportaje puede ser mejor. O sea, es que la verdad, yo nunca he trabajado en un sitio en el que haya sido más feliz y nunca he visto tanto talento a mi alrededor como en relevo. Antes de hacer Florentino Pérez, mi jefe nos cogió a Rafa Méndez y a mí, que fuimos lo que le hicimos. Esto no sé si debería contarlo, pero sí lo voy a contar. Me dijeron, ¿sabéis que si hacéis esto igual no volvéis a trabajar en prensa? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra nueva entrevista más, entrevista 155, y pasamos al nominado de José Manuel Amorós. Gonzalo Cabeza, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti por darnos este tiempecito para poder hablar contigo y poder conocerte un poco más y saber un poquito más sobre ti al final, que siempre es esto, descubrir un poco más el mundo periodístico y siempre gusta esto. Y aparte, si te recomienda Amorós, es un tiro fijo seguro. Me sorprende un poco porque yo he sido mucho de trabajar en bambalinas, de editar, de estar en mesa y demás, y soy menos llamativo que otra gente que ha pasado por aquí, pero seguro que tengo cosas que contarte. También he hecho la suficiente calle como para poder darte más visiones. No, no, totalmente. Al final yo solo viendo un poquito tu LinkedIn, que bueno, que hay mucha gente que luego me dice, a lo mejor tengo el LinkedIn un poco desactualizado y todo, porque yo solo viendo tu LinkedIn ya creo que tienes suficiente experiencia, suficientes cosas para contarnos, porque bueno, que si has estado como redactor, has estado gestionando podcast, te he visto también como director y editando una revista, o sea que tenemos para hablar un buen rato por lo menos. Sí, he hecho bastantes cosas porque ya voy teniendo una edad. O sea que sí, he hecho bastantes cosas y la verdad es que estoy muy orgulloso de la mayoría de ellas. Así que un placer hablar contigo y contarte alguna que otra batallita. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y vamos a empezar con la pregunta que siempre me gusta hacer, Gonzalo, aunque ya te hemos introducido un poco. ¿Cómo se describe o quién es Gonzalo Cabeza? Pues mira, en una de las últimas entrevistas de trabajo que tuve, concretamente la de mi penúltimo trabajo, a la gente que me estaba entrevistando yo les comenté que soy sobre todo un lector de periódicos. Yo en mi casa, mi padre es periodista también, era periodista también, ahora está jubilado. Y en mi casa, a la hora de cenar, todos los periódicos de España, todas las revistas del mundo, y había una conversación constante en la mesa, hablando de actualidad, hablando de deportes, hablando de política, hablando de todos estos temas. Y todo eso, ese ser un lector de periódicos, que sigo siéndolo, hago un montón de periódicos y leo un montón de periódicos porque es una de mis grandes aficiones, es algo que ha conformado mi personalidad desde que soy muy pequeño. Y el periodista que soy, en mucha medida, tiene una deuda con ese lector de periódicos. Y para mí, el periodismo que más me gusta hacer es el periodismo de prensa, el periodismo escrito, y tiene mucho que ver con eso. Por lo tanto, si tú me preguntas y me quiero definir y me tengo que definir en un contexto periodístico, yo primero soy un lector. Y un lector que ha leído lo suficiente como para esas ideas y esas maneras de hacer y formarse un criterio, y creo que también una cierta carrera profesional posterior, que ya te digo, le debe mucho a ser ese lector y por lo tanto le debe mucho a mis padres, le debe mucho a mi padre y a un ambiente familiar en el que estas cosas eran importantes. En mi casa hay un fomento de la lectura y un fomento de la curiosidad que creo que es muy importante para luego entender el periodista que he sido posteriormente. No, no, totalmente. Al final la lectura en el periodismo es un poco como tu extensión en ese sentido, porque si no sabes leer y no tienes y esas ganas de leer, tampoco sabes a lo mejor estructurar todo lo bien o tener ese vocabulario amplio que suelen tener los periodistas, y aparte es muy útil. Y mucha gente reclama al final que se está perdiendo esto en las generaciones posteriores en ese sentido, al final, porque yo me incluyo que tampoco soy un lector nato, tampoco soy el fan número uno de la lectura, pero sí es cierto que te aporta además. Y bueno, sobre todo mi madre ha estado mucho detrás mío con el periódico, dándole ahí de venga, lee un poco más, venga, va. Y hasta que no me he metido a leer, no, tampoco he desarrollado un vocabulario un pelín más amplio en ese sentido, y es súper importante la lectura. Pero también otra cosa que veo muy importante, y es una palabra más que un palabra concepto, incluso se llama vocación. ¿Tú cómo descubriste tu vocación por la carrera o en sí el periodismo? Yo no he querido ser otra cosa en mi vida que periodista, desde muy, muy pequeño. Evidentemente, aunque yo de pequeño lo negase,
hay una influencia clara de mi padre, que ha sido periodista deportivo, y en mi casa era, digamos, el pan nuestro de cada día. Era una familia muy feliz en la que el periodismo era una cosa muy importante. Y bueno, mi padre viajaba mucho y daba muchas vueltas, tenía una vida muy atractiva. Desde muy pequeño he querido ser periodista, por todo lo que te he comentado antes, también por la curiosidad, que creo que es algo muy importante en mí y muy importante en el periodismo. Como nunca quise ser otra cosa, pues terminé en este camino. De alguna manera es como si no tuviese otra opción. Yo era un bastante buen estudiante y mi madre me decía a veces, si tú puedes ser diplomático, hijo, puedes dedicarte a cosas que tengan menos problemas y que te den más alegrías. Y es verdad que podría haberme dedicado a otras cosas que probablemente me hubiesen dado más dinero, más estabilidad, una vida más fácil igual, pero no me arrepiento ni un solo día de haber sido periodista y de ser periodista, porque es una profesión que me ha hecho muy feliz. Yo he pasado muchísimas horas delante de un ordenador en una redacción, haciendo cosas, hablando con gente, generando ambientes de trabajo. Y desde el primer día que entré como becario en la redacción del Mundo, que evidentemente como un becario de 20 años que tenía yo en aquel momento, no hice absolutamente nada, no tenía ningún tipo de función, pero solo sentarme y ver lo que se estaba cociendo a mi alrededor ya era algo para mí, ya suponía como un check hecho. Luego han pasado muchas cosas más y ya te digo, evidentemente, como todo el mundo, trabajando también he pasado malos momentos y he tenido malas épocas, pero no me arrepiento ni un solo día porque esa vocación de aquel niño pequeño en otra gente se va porque no tiene sentido, pero en mi caso pues, tenía mucho sentido y aquí estoy y aquí sigo trabajando. No, no, totalmente. Al final, también la pasión, como bien destacas tú al final por la profesión, es lo que mantiene vivo a muchos periodistas hoy en día en todo el cómputo global al final, porque es un trabajo al final complicado porque, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, pero muchos compañeros tuyos que han pasado por aquí han pasado la misma desgracia que tú, que es el cierre de un medio como ha podido ser Relevo, que bueno, yo siempre lo menciono, fan número uno de Relevo desde el momento en el que salió y una tristeza y lo sentí como una bala en el corazón cuando escuché que se iba a cerrar. Entonces, ya nos extenderemos un poco más adelante, pero al final sabemos que es una carrera que además de a lo mejor ciertamente competitiva por un puesto, también puede ser bastante dura respecto a todo lo que puede ser mantenerse vitalmente en ese sentido. Uh-huh. No, indudablemente. Y tener vocación es importante para el día a día, es decir, que te gusten las cosas que estás haciendo. Yo creo que ahora, en las generaciones posteriores a mí, hay una idea de salud mental que evidentemente es muy importante y forma parte de un discurso que es muy necesario, pero hay veces que es no, y el trabajo es una cosa secundaria, ¿no? Y el trabajo son solo 8 horas en tu vida, ¿no? Y el trabajo, eh, bueno, que te guste tu trabajo es una cosa que te va a redundar en la felicidad. Si tú eres capaz de encontrar un trabajo en el que te diviertes, evidentemente tú trabajas por supervivencia, trabajas porque es lo que te va a pagar las facturas, trabajas por ese tipo de cosas. Pero si consigues estar en un lugar en el que no te cuesta levantarte por la mañana, no te lamentas de todas las cosas que te pasan, te pone más sonrisas que penas, pues evidentemente tu vida mejora mucho. 100% totalmente. Al final, si trabajas como y lo notas como un peso, al final, ciertamente sí va a ser un peso, porque me hizo mucha gracia escuchar un clip de un podcast que al final era la diferencia entre el trabajo enfocado al europeo, generalmente europeo, frente a, creo que era en el continente asiático, no sé si concretamente en China, que al final tenían como horarios diferentes de tú te quitas tu trabajo de una semana y a lo mejor ahí en Asia ya tienes el resto de semana libre. A lo mejor puedes tener 2 días de trabajo, el resto libres. Pero aquí es como que está estructurado en horas, pero también ponle tú en Claro. español ese horario. Hay una cosa que es que en los periódicos hay que sacar uno cada día. Y cuando Claro, tienes que sacar uno cada día no puedes estar 2 semanas sin hacer un periódico porque no se hacen solos y tienen no, que no, ver con la total. actualidad. Es decir, hay trabajos y trabajos y para eso el periodismo es un poco particular, para adelantarte el trabajo. Yo del mismo modo, tú lo decías antes, yo he hecho podcast en el pasado también y ahí efectivamente tenía otro régimen de vida en el que me podía dedicar a pensar a 6, 7 meses vista. Yo soy una de esas pocas personas afortunadas que cuando los periodistas americanos estos de gran formato dicen, no, es que me dieron 6 meses para investigar un tema. Bueno, yo he podido hacerlo. Soy un absoluto privilegiado porque sí que es una de esas cosas que, como ellos mismos dicen, pasa poco. Pasa poco, pero a veces pasa. A mí me pasó y evidentemente tu régimen de trabajo y tu manera de afrontarlo es muy distinta.
porque cada trabajo se hace de una manera. Ahora bien, aunque yo haya echado más horas de las que me correspondían, ha habido una parte de ellas que las he hecho por profesionalidad, porque había que sacarlo adelante, pero muchas veces también ha sido porque a mí me llamaba la atención y quería estar en el candelero, y no por una ambición profesional, sino porque a mí me gusta trabajar en determinados temas. Yo no tengo unas hipotecas familiares como para no permitírmelo, y por eso creo que he trabajado mucho, creo que soy una persona muy trabajadora, y no es por sacar pecho o por meter codos, sino porque realmente disfruto mucho con lo que he hecho. Eh, no lo recomiendo desde un punto de vista legal, es decir, yo no diría, no, es que si no has terminado no te puedes ir a casa. No, la jornada laboral es la jornada laboral y los derechos del trabajador son los derechos del trabajador, evidentemente. Ahora bien, si tú estás contento y cómodo con una situación, yo tampoco voy a ser el que te diga, no sigas trabajando porque ¿qué? Si está contento y está cómodo, ¿no? Pues es lo que me pasaba a mí. Ya te digo, es una cosa que me aplico a mí, pero no le aplicaría al de al lado. Es decir, si yo soy el jefe del de al lado, no le diría, pero por favor, ¿cómo haces que no estás trabajando esta hora que no te corresponde? No me parece que sea así. Pero conmigo sí que lo he hecho, pues porque por mi manera de ser y por la manera en la que disfruto de la vida y de esta profesión. No, no, totalmente. Más lo aplicaba a otros trabajos y el tema de la felicidad, porque al final a lo mejor yo qué sé, al final un contable a lo mejor de repente se le junta todo un tamaño así de papeleo y a lo mejor prefiere quitárselo todo, a lo mejor vamos a poner X horas y de repente dice, pues el resto de la semana ya no tengo más temas. Pero obviamente en periodismo, el periodismo es diario, vas de la mano Claro. con el día a día. Y de todos modos, eso yo creo que las empresas están evolucionando y cada vez son más conscientes de cuáles son las mejores maneras de sacar el trabajo adelante y mantener más o menos la felicidad de los trabajadores. Y la empresa que no se lo trabaje así y no lo plantea así, muy probablemente va a fracasar en un futuro, porque la gente cada vez lo valora más y por lo tanto tiene que ser una prioridad. Yo hace un tiempo hablaba con un entrenador de primera división hablando de jugadores de fútbol jóvenes en un reportaje que hice cuando todavía estaba en relevo. Y me decía, estos chicos tienen mucha presión y estos chicos tienen un día a día muy complicado, y yo me he dado cuenta desde hace tiempo, él ya tiene cierta veteranía, ha pasado por muy buenos equipos, y yo ya me he dado cuenta hace tiempo que lo más importante es que ellos estén cómodos y que están bien. Y la mejor manera para que ellos rindan y para que saquen lo mejor de ellos mismos es que estén cómodos y que estén bien. Y si eso significa que tienen que estar con el móvil en el vestuario, hay otros entrenadores de otras generaciones que lo consideran anatema y que no lo pueden entender y que está perdido el niño. Bueno, pues si a él le vale, si a él le sirve, ¿no? Y yo creo que todos los jefes y todas las empresas se lo tienen que empezar a plantear así. Es decir, hay que sacar el trabajo, pero este trabajo lo saca estos trabajadores, y si están bien, están cómodos y están contentos, es muy probable que todo salga más rápido y mejor, que al final es el objetivo de todo, ¿no? No, no, totalmente. Al final, siempre y cuando salga todo adelante, mejor que mejor. Y encima ahora, con la autonomía que te está dando todo lo que viene siendo, por ejemplo, en mi caso, las redes sociales, a lo mejor otra persona que quiera dar ahí un golpe sobre la mesa y darle la oportunidad a las redes sociales con un podcast de X contenido o X gremio, X, sí, X aspecto que quiera tratar, pues al final, ahora mismo tampoco está tan dependiente a las empresas en ese sentido. Hasta que tengas beneficios, obviamente, pero... Sí, entiendo lo que quieres decir, aunque a mí en eso me toca menos. Y me explico. Yo creo que no hay nada más bonito en el periodismo que trabajar con gente. Eso sí, eso sí. Creo que un periódico, un medio de comunicación, una empresa periodística, que es lo que yo conozco, más conozco, funciona mucho mejor cuando, por ejemplo, esto que voy a decir es muy poco popular, hay poco teletrabajo. Porque creo que el periódico, que es un poco el centro de mi carrera profesional, es un trabajo colectivo. Yo puedo escribir reportajes, yo escribo reportajes de fin de semana, yo puedo hacer entrevistas, pero mi entrevista y mi reportaje siempre va a ser mejor cuando un jefe, como pudo ser Hugo Cerezo en relevo, plantea con otra gente qué temas queremos hacer, lo habla conmigo, oye, yo creo que podrías mirar esto, luego llega Sergio Gómez, que era un compañero maravilloso, y te dice, oye, pues yo conocí un tipo que me habló de esto, te doy su teléfono. Y luego hay una persona que edita eso y que te dice, oye, pues igual esto lo podías encarar de otra manera, o ten cuidado con esta parte que te has complicado y no se entiende bien. Y esto solo se puede hacer en equipo. Es decir, este proceso del que yo he hablado
porque ya te digo que me parece que es un esfuerzo intelectual colectivo, solo se puede hacer de esa manera. Yo creo mucho en los equipos y no creo en un equipo como un Excel, creo en un equipo como un grupo humano que trabaja y que muchas personas hacen un bien mayor, se multiplican entre ellas. Y yo puedo en ese reportaje de fin de semana ser el que termina firmando el reportaje, porque entre otras cosas he sido yo el que lo he escrito, pero en esas letras y en esas palabras no estoy solo yo, hay mucha más gente detrás y gente muy admirable y gente que me ha ayudado y entre todos creo que hacemos un proyecto mejor. Te estoy hablando de una pieza, pero todavía es mucho más cuando hablo del periódico entero, es decir, cuando hay una noticia a las 10 de la mañana y las mentes que estamos alrededor nos ponemos a trabajar y nos ponemos a pensar en, con esto tan importante que ha pasado a las 10 de la mañana, ¿qué podemos hacer para acercárselo al lector, para explicárselo mejor, para darle una vuelta, para ese tipo de trabajos? Bueno, pues es verdad que las redes sociales están muy bien, es verdad que hay una firma personal y que cada vez es más importante el individuo, y hay gente que lo hace muy bien, y yo hay gente a la que sigo muchísimo que básicamente ha hecho su carrera así, pero creo que los mejores productos de todo surgen del colectivo. Sí, al final también tienes que tener, sobre todo hablando de periodismo, porque al final me he ido un poco por las ramas y lo está englobando todo un poco. Pero sí, al final el producto periodístico es contactos y tener contacto con tus compañeros en ese sentido, porque al final todos te pueden aportar algo más y encima si está cerca y le puedes consultar o lo que has mencionado al final, de que tenga una fase de decir, bueno, pues puedes enfocarlo de una manera, puedes enfocarlo de otra. Al final siempre va a aportar de más tener a gente rodeada, estar rodeado de gente que al final te vaya a sumar y vaya a aportar a todo lo que te pueda dar en la profesión o traer X cosas buenas dentro del mismo, obviamente. Claro, yo creo que cuanta más gente con ganas y con talento influye en el producto, mejor es el resultado y por lo tanto mejor es la experiencia del lector, que al final es de lo que se trata, que muchas veces hablamos de lectores como si no existiesen, pero tenemos alrededor a gente y yo, esto lo hablo mucho ahora que no está Relevo, yo todos los días que entraba en Relevo, trabajase yo o no, antes de que yo empezase a trabajar en Relevo, porque yo no empecé desde el principio, encontraba una, dos, tres piezas que me interesaban y que merecían la pena leerlas y que me hacían un mejor espectador o un mejor lector de lo que era antes de leerlas. Es decir, me daban una información que yo no tenía, me daban una perspectiva que yo no tenía, o un buen rato de lectura, que a veces tampoco tiene que cambiarte la vida una pieza, con que sea algo entretenido y divertido, está más que bien, ¿no? Eh, Todo eso sale mucho mejor desde el colectivo y ya te digo que yo creo mucho en esa manera de hacer y es un poco lo que te comentaba en este rato, ¿no? No, no, totalmente. Y bueno, para cambiar un poquito ya, sí, el ritmo de la entrevista, también que nos gusta mucho hablar aquí en el canal sobre el tema de la carrera y muchas veces lo que sienten algunos periodistas de la distancia que tiene respecto al mundo laboral cuando terminas la carrera y sales ya a todo lo que es la selva, llamado vulgarmente en ese sentido del trabajo. Bueno, tú te graduaste al final como, bueno, te licenciaste en 2009 del Sí. periodismo y te quería preguntar cómo viviste tú la carrera y luego la posterior entrada al mundo laboral. Yo en esto estoy en las entrevistas que te he oído, pero también en la opinión general, el sentir general de que escucho por mis compañeros, estoy un poco a contracorriente. Porque yo no creo que la universidad sea solo un lugar en el que te tengan que dar una formación profesional para ejercer tu carrera profesional posterior. Yo creo más en la universidad como se entendía originalmente la universidad, como un lugar en el que completar tu formación no solo profesional, sino también humana, y que te amplía miradas y que te tiene que dar una perspectiva distinta y que tienes que salir de ese proceso siendo una persona más completa y con una visión un poco más panorámica. Si centramos solo esto en el ejercicio de la profesión, efectivamente se queda corto. Pero no sé si hay una manera posible en la que haya una formación en la que no se quede corta, porque el primer día que llegues a una redacción, sin ninguna duda vas a estar perdido. No vas a tener los contactos, porque una carrera nunca te va a dar los contactos. Los contactos es una cosa que tú consigues personalmente, porque vas conociendo gente, porque vas
entrando en determinados círculos, porque vas yendo a determinados sitios y terminas haciéndote una agenda y generas una confianza. Tampoco nadie te va a enseñar a escribir como tal, pero sí que te pueden ampliar las miradas. Yo desde pequeño he escuchado cosas tipo, no, ahora hablo del colegio más que de la universidad, pero lo vas a entender. No, es que la sintaxis no vale para nada. Es que la sintaxis en lengua no vale de nada. Bueno, a mí se me da bastante bien la sintaxis y creo que escribo mucho mejor porque sé sintaxis que si no la supiese. Porque te cuenta cómo funciona el idioma, porque te permite encontrar unos fallos que si no sabes cómo funciona el idioma no los puedes cazar porque no los entiendes, te permite hacer frases más largas y más cortas, y más largas también porque tienes esa capacidad para entender dónde estás contando y cómo estás contando la cosa. Y sin embargo yo he escuchado, y tú lo habrás escuchado 1000 veces, que no vale para nada. Bueno, pues no estoy de acuerdo. Pues con la carrera me pasa un poco lo mismo. Es decir, yo he dado teoría de comunicación, que es una cosa ardua y que no es la cosa que más apetece en el mundo, pero hay una serie de conceptos de esa asignatura, pues desde la teoría del rumor hasta la espiral del silencio, en las que a mí me ha permitido reflexionar tanto del propio oficio como de esa persona que se estaba formando, que ha terminado siendo periodista, pero que también es Gonzalo Cabeza. Son varias cosas a la vez, ¿no? Ujú. Y es verdad que si esto lo reduces a ¿te ha servido para ser periodista? Bueno, me ha servido desde el punto de vista de que es muy difícil en un país en el que casi muchísima gente es licenciada, no tener una licenciatura claramente es una desventaja con el resto porque te la van a pedir muchas veces. Pero además, desde una desde un punto de vista del contenido, creo que también me ha ayudado a ser mejor periodista porque he dado una literatura europea y universal que no di en el colegio, donde solo di literatura española. Entonces, ¿y para qué te sirve la literatura universal? Pues primero para conocer autores que no conocía y que me sirvieron para leer cosas que luego me entretuvieron y me dieron otra perspectiva. Y segundo porque cuando yo voy a escribir o cuando yo voy a estar en una redacción, quiero tener cuantos más conocimientos posibles mejor y cuanta más curiosidad mejor, porque me va a ayudar a mí y va a ayudar a esa redacción. Es decir, si yo sé responder cosas que están en Google muchas, pero hay muchas veces que para llegar a un conocimiento no solo necesitas el conocimiento, sino el camino que te lleva a ese conocimiento, ¿no? Y por eso mismo creo que la universidad, que por supuesto tiene muchos defectos, que por supuesto es mejorable, que muchas veces en ese intentar ser más formación profesional y menos formación intelectual o formación personal, también comete errores porque intenta hacer cosas que no va a poder ser. Lo que te decía antes, nunca es muy difícil que una universidad te termine convirtiendo en Carlos Herrera. Carlos Herrera se ha ido haciendo en los micrófonos, como es normal. Ahora bien, yo creo que te da muchas cosas, que por supuesto, repito, hay muchísimas cosas que cambiar, porque luego te encuentras profesores con no mucha gana, cosas que sí que no tienen mucho sentido. Creo que es mejorable, como todo, por supuesto, pero no me gusta tampoco esta gran oleada de no sirve para nada. No, yo creo de verdad que pasar por la universidad sirve y te hace otro tipo de persona y te evoluciona y te ayuda a ser la persona que luego va a ser un mejor o peor profesional. Por supuesto, de la universidad sale gente muy brillante y salen también absolutos patanes. Quiero decir que tampoco la carrera de periodismo tiene un tipo de exigencia que sea un filtro para lo demás, ¿no? Pero creo que muchas veces no hay que pensar solo en el trabajo posterior, sino también en lo que te ha dejado a ti. Eso hablando solo de la parte lectiva. Es que además la universidad tiene una importancia muy grande en tu formación como ser humano, en los amigos que haces, en las cosas que conoces. Y probablemente si a los 19 años estás en una redacción de un periódico, aunque yo empecé a los 20, 21 ya estaba trabajando 100%, con lo cual igual no soy el mejor ejemplo. Pero creo que también es una parte de la vida que te va a generar mucha felicidad, no solo en ese momento, sino también en el futuro. Y por lo tanto no sería yo tan drástico o tan negativo como suelo escuchar en este tema. No, totalmente. Al final son puntos que siempre menciono. No es desmeritar la carrera en ningún momento. Por favor, que ninguna universidad, ni incluso la mía, me lance las piedras y me ponga ahí como un mártir. Pero que al final es cierto que se enfoca más al alumnado que va hacia la carrera en ese sentido, porque
hay muchas veces que no entienden, o que yo he ido entendiendo respecto de haciendo las entrevistas, de la utilidad de los códigos deontológicos que te ofrece la misma. Porque al final te ayuda más a orientarte a el mundo, pero muchas veces es lo que dices. Se te puede quedar corto, pero también tienes que hacer esa introspección de decir en qué me ha mejorado a mí esto. Yo a lo mejor del colegio salí de X forma y de la universidad salgo de X otra forma, de forma Y, o sea que al final es lo Más que te se vale espera. en 5 años de los 18 a los 23 evolucionar porque te va No, a no, pasar total. en el resto de tu vida, no te digo en esos 5 años, que son propiamente dichos años de formación. Es decir, en todos los años de tu vida serán años de formación, pero especialmente esa etapa. Yo además, yo estudié en el CEU por una serie de razones. Yo era muy buen estudiante y terminé en el CEU en la universidad privada. Allí además había un periódico en el que había una persona que había trabajado muchos años en prensa y yo desde el primer día me bajé allí porque, como te decía antes, mi gran pasión ha sido siempre trabajar en un periódico. Era la primera, no la primera, porque yo había trabajado en la revista de mi colegio también, ya yendo todavía más atrás, pero... y es verdad que ahí sí que... ahí pasaron dos cosas. Una, que me encontré gente que era capaz de corregirme y decirme, oye, mira, esto mejor así, esto mejor de otra manera, corregirme los textos y me ayudó desde un punto de vista técnico. Y es la primera vez que yo estuve con un grupo de compañeros en los que el proceso anterior que te decía de un colectivo creando un producto lo vi de cerca y lo comprobé. Con lo cual, solo con esas dos cosas ya hablamos de algo que no está mal. Es verdad que eso es más raro porque éramos menos alumnos, eran mayores las posibilidades y cosa que agradezco mucho porque para mí fue una ayuda, claro. No, no, totalmente. Y también depende mucho del alumnado, ciertamente, en ese sentido también cómo vas a tomarte la carrera. Puede haber los que están en sentido de lo que has dicho, la carrera María para luego empalmar con un máster de X cosa o X carrera que me ayude a direccionar mi carrera para otro lado. Los que ni les pincha ni les corta al final van a clase para sacarse la carrera, tener un título y poco más, o los que de verdad se toman en serio la carrera para poder ir trabajando, lo que dices, en los medios de la universidad y buscar contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Te encontrarás en tu vida muchas más opiniones que hechos. Y encontrarás gente que igual iba a una de cada 7 asignaturas y dices que no vale para nada. Hombre, a ver, si vas a una de cada 7 asignaturas, si no pasas por clase ni por casualidad, no tienes una opinión formada de esto. Que esto, yo tengo amigos fuera del ámbito de periodístico que me dicen, no, es que los periódicos son horribles. Pero ¿lees algún periódico? No. Pues lo siento, pero entenderás que no tome muy en cuenta tu opinión. Quiero decir, hay opiniones mejor y peor formadas y creo que la de esa gente que dice, no, no valía para nada y no entró en clase durante 5 años, pues no me la tome tan en serio como gente, oye, y hay mucha gente que lo critica con razón y con motivos y yo ya he dicho desde el principio que yo estoy en minoría en esto, sé que la mayor parte de la gente no está de acuerdo conmigo, y muy probablemente tienen razón en muchas de sus críticas. Luego también depende un poco de cómo lo quieras valorar tú, ¿no? Pero bueno, también hay mucha gente que opina sin saber en esto y en absolutamente todo. No, no, totalmente. Al final, opiniones hay muchas, respetables todas, pero al final ciertas pocas. Al final de decir una crítica poco constructiva, y bueno, tú que estás en Twitter también te he visto muy activo dentro de la plataforma. Muy activo no, pero estoy en Twitter. O sea, yo Pero escribo muy poco, leo mucho, leo todos los días, leo todo el rato, pero escribo poco porque no me gusta el ambiente y no me gusta el tipo de ruido que hay. O sea, me gusta para leerlo, pero no para formar parte de él. claro, pero que al final es eso, que es un poco la selva oscura, la deep selva en ese sentido, para no decir deep web, pero al final sí que es un poquito los macacos ahí sueltos en ese sentido, que unos te van con un martillo cuando dices hola, buenos días. Al Claro, claro, final, no, no. Y evidentemente, o sea, quiero decir, todavía más en un entorno en el que el anonimato reina y donde no hay consecuencias de tus actos ni de tus opiniones y puedes gritar muchísimo y da igual, pues evidentemente la conversación, que ya de por sí es difícil, que no sea ruda, todavía baja varios peldaños más. Y hay veces que, bueno, lees y dices, pues está muy bien, sois todos muy graciosos, pero madre mía,
espero que nunca gobernéis ni en una casa, ¿sabes? O sea, es decir, que no os toque mandar ni en medio milímetro, porque tenéis un tipo de mirada y una violencia. A mí me sorprende mucho el valor que se le da en esta sociedad y especialmente en Twitter. En la sociedad también, pero a estar enfadado todo el rato, a lo negativo, al cabreo constante. Yo lo leo en Twitter y digo, no hay ninguno que sea feliz, estáis todos cabreados todo el rato, todos parecen mal, a todos, ¿eh? O sea, quiero decir, no, nadie celebra nada en Twitter. Eso se ve también en la calle, ¿eh? De otra manera, pero se ve también en la calle. Y primero creo que es una desgracia para todo el mundo que está metido en eso y que en su cerebro todo es mal y todo es negativo. Y segundo, es un sitio en el que yo prefiero opinar lo menos posible y pasar un poco de puntillas, algún mensaje a algún amigo le mando o alguna cosa de algún amigo comento, pero no, y evidentemente porque forma parte del negocio, suelo postear las cosas que publico, ¿no? Pero fuera de eso, me verás en pocas discusiones. Igual en alguna vez, porque uno tiene su evangelio, pero también las maneras de saltárselo, ¿no? Pero yo no es un sitio en el que me encante opinar. No, al final muchas veces ves contenido por internet que ya se llaman hasta locas o locos de Twitter. O sea, que ya hay gente que se dedica también a exponer un poquito la toxicidad en la plataforma. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a leer un poquito el currículum que he visto dentro tuyo de LinkedIn, porque he visto que estuviste en público como redactor de deportes 4 años aproximadamente, en la REFET, la Real Federación Española de Tenis, como director de comunicación, encargado de la coordinación de comunicación en finales de Copa Davis, traducción o interpretación de eventos de prensa en lengua inglesa, en Minuto 116, dirección y edición de revistas, en la que destacabas, por ejemplo, la 19, la Ruth Beitia. Sí, hicimos una. Estuve muy poco allí, ¿eh? Hicimos creo que 2 números y además los hicimos entre muy poca gente, pero sí, efectivamente, ahí entrevistamos a Ruth Beitia, hicimos una portada y demás, se portó muy bien con nosotros. Y bueno, fue una. Yo en aquel momento en la federación, salí de la federación y no tenía trabajo, me llamaron para echar una mano en eso y bueno, estuvo bien, aunque es verdad que eso forma, o sea, lo tengo muy olvidado, no forma parte del core de mi vida, por así decirlo. Luego estuviste también en Voz Populi como ¿Mm? redactor, Revista Libero como colaborador, haciendo artículos y además haciendo críticas sobre libros para el mismo. En El Efectivamente. Confidencial como redactor, coordinador de deportes y también estuviste en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río haciendo reportajes más investigaciones también. De hecho, la cobertura de los Juegos del Río la coordiné yo entera. O sea, yo era estaba mi jefe, Quique Marín, que es una de las personas que más me ayuda en la vida, y él entendía que yo tenía una mirada más polideportiva que él, y por lo tanto él se quedó con la Eurocopa, y yo me quedé con la coordinación de aquellos Juegos Olímpicos en los que Darío Ojeda estaba en Río de Janeiro, eh, estaba Gemma Herrero haciendo reportajes con nosotros y estábamos la redacción entera a bloque trabajando ahí sí 14 horas, porque yo creo que en unos Juegos Olímpicos, aparte, a mí me encanta el olimpismo desde muy, muy pequeño y para mí es una gozada poder trabajar en unos Juegos. Y es una de las cosas de las que más orgulloso estoy y satisfecho estoy, porque nos quedó una cobertura magnífica. Mira, yo era un momento, y además esto está ahora un poco de moda, en el que cada vez era más importante el SEO, el dónde ver las cosas, en esas piezas que bueno, yo nunca he creído en ellas y ahora no es que me estén dando la razón porque es una pena, pero creo que era un error que ese fuese el camino. Y yo tuve alguna pelea importante con la gente del periódico por esto. Y yo cuando planteé ese periódico, o sea, ese especial de juegos, donde trabajamos muchísimo, quería, nosotros éramos un periódico generalista y quería que no fuésemos ni el Marca ni el As, que no fuésemos una revista del corazón y que no fuésemos solo la anécdota. En unos Juegos Olímpicos, más que en cualquier otra competición y probablemente más que en cualquier otro evento humano, hay cientos de historias de contar y nosotros teníamos que encontrarlas. Y yo hablaba con Darío todas las mañanas, mañana de Río de Janeiro, media tarde en Madrid, y le decía, oye, ¿qué tienes hoy? ¿Dónde vas hoy? Oye, pues antes hicimos un trabajo previo muy fuerte para tener muchas historias y nos quedó una cobertura, creo que brillante. Creo que brillante. No por mí, sí, por Gema, por Darío, porque se puso mucho esfuerzo
y pudimos no ser superficiales, no hablar solo de los preservativos se han agotado en la villa, las camas son de... Que yo entiendo que son titulares muy llamativos y que hay mucha gente que les gusta y que hay una parte de público que te lo está reclamando, pero nosotros, que además no lo iban a leer, no éramos el primer periódico que iban a leer, ni el segundo, ni el tercero, con lo cual esa noticia ya estaba leída, bueno, noticia o lo que fuese, ya estaba leída y nosotros nos podíamos hacer otras cosas y hacer cosas mejores. Y ya te digo que yo es una de las cosas de las que estoy más orgulloso porque creo que lo hicimos bien y le agradeceré siempre a Quique Marín un montón de cosas. Tengo que agradecerle, pero una de ellas es haberme dado la confianza de, bueno, este mes el toro es tuyo y toréalo y a ver qué sale. Y que ya te digo, es algo de lo que estoy especialmente orgulloso dentro de esos casi 4 años en el Confidencial, en la que, como en todos los medios de comunicación en los que está, pues tuve un poco de todo. Luego continuamos y ahora nos paramos justamente con eso porque nada, no te preocupes, a mí me encantan estos comentarios intermedios. También estuviste en redactor en gol.com, Animal Advertising redactor, Sonora, que es una parte de las que me quiero parar como redactor en realización de podcast, dirección de investigación, edición y guión en historias de actualidad de largo recorrido, o puede ser una de Florentino Pérez, Sebe, Gent Blaugrana, y Gran Maestro. Sí, y uno de Jorge Méndez, que se lo hice con Animal Media, ese está en Audible. Los de Sonora no son tan fáciles de encontrar, pero ese todavía se puede encontrar. Sí, sí. Es que estuve 5 años entre unas cosas y otras haciendo podcast. Una buena puntualización, porque se me ha pasado a mí. Y luego estuviste trabajando de freelance, colaborando con ABC, que hiciste 2 artículos sobre todo destacados, que es el Unión Berlín, rival del Real Madrid, y la exposición saudí del fútbol. Sí. Ahora sigo colaborando con ABC. He vuelto a colaborar con ABC después de lo de relevo. Soy freelance y, bueno, pues el redactor jefe de ABC, José Miguelez, es otra de las personas más importantes en mi vida profesional y confía en mí para que haga cosas y hago sobre todo reportajes. Los hice en ese momento hasta que empecé a trabajar en otro sitio y los hago ahora hasta que empiece a trabajar en otro sitio, supongo. Y luego también Infobae en editor general, redactor en relevo, que es otra fase en las que nos podemos parar, y la última que he encontrado, que es en la FIFA como redactor de realización de contenido durante el Mundial de Clubes para FIFA.com. Efectivamente. Más o menos es un poco un cómputo global del que hemos hablado. Es posible que haya hecho más cosas por el camino. Escribí una biografía de Casillas que me encargaron en algún momento. O sea, he hecho cosas muy raras, ya te digo que... Pero sí, dichos todos en línea, hay 2 conclusiones obvias. Una que está en muchos sitios y otra que no tengo edad para haber estado en tantos sitios. Bueno, ha habido muchas bombas por el camino, ¿no? He cerrado sitios, bueno, ha pasado un poco de todo. He pasado una crisis económica terrible, una crisis profesionales, no mías, sino de la profesión, tremendas. Mi padre, que tuvo una muy larga y buena carrera, al principio, cuando cambié tanto de trabajo, estaba realmente asustado, porque en la generación anterior a la mía era inasumible que tuviésemos este tipo de precariedad, porque al final, iba a decir, puedo ponerle muchas palabras, pero la precariedad forma parte de esto, ¿no? Bueno, a todo te tienes que amoldar y somos hijos de nuestra época. No, totalmente, pero al final es todavía más común y sobre todo dentro de cada profesión no ser perenne en un sitio, sino más ir dando saltos entre empresa y empresa. Es cardíaco para quien lo oiga. No, sí. Y luego que no van siempre una detrás de otra. Que hay veces en las que paras y dices, y ahora no me está llamando nadie, ¿y qué hago con mi vida? Pero bueno, al final siempre sale el sol, ¿eh? No, bueno, yo ahora mismo soy freelance y estoy buscando algo más, ¿no? Pero estoy convencido de que más pronto o más tarde voy a encontrar algo y voy a ser muy feliz haciendo lo que más me gusta, que es trabajar en medios de comunicación. Totalmente, al final, con un currículum tan amplio que importa tanto la experiencia dentro del mundo, cada vez más sea el trabajo que sea, y teniendo ahí toda la pasión y toda la vocación, pues al final algo va a tener que salir. Incluso, vamos a ver, nos contó Samuel Subiela también, antiguo compañero tuyo, que él llegó a estar trabajando en la DGT y todo, o sea, antes de entrar a relevo. O sea que al final la comunicación es importante hasta en las más pequeñas empresas. Así que... Eso es así, eso es completamente cierto. Y bueno, vamos a pararnos un poco en Sonora, que es lo que te he comentado antes.
Al final, lo de la realización de podcast. Ujú. ¿Cómo te llegaste tú al mundo podcast? Pues mira, a mí me llamó Álvaro de Cózar, que es quizá el mejor podcaster de este país. Es un tipo absolutamente brillante, al que agradezco haber conocido. A mí esto me llegó porque Álvaro de Cózar es amigo de Rafael Méndez, que saldrá posteriormente en esto de los podcasts. Y Rafa era compañero mío en el Confidencial. Y yo cuando salí del Confidencial, Rafa me dijo, Álvaro está ampliando el tema de los podcasts. Ya había hecho Las Cloacas del Estado, que es un podcast sobre Villarejo, cuando Villarejo no existía en el mundo. Nadie le conocía, nadie sabía quién era, nadie menos Álvaro de Cózar, que hizo 7 capítulos contando absolutamente todo lo que era. Y además es un excelente investigador y un tremendo guionista. Hace las cosas muy bonitas, muy bien, muy disfrutables. Es un tipo brillante. Y yo, que estaba sin trabajo en ese momento, me llamó Álvaro un mes de agosto y me dijo, oye, vamos a reunirnos con Tony Garrido, que queremos hacer un podcast sobre Jorge Méndez. Y nos han dicho que tú puedes hacerlo. Yo había hecho bastante investigación dentro del periodismo deportivo, es una de las muchas cosas que he hecho. Y yo me he dedicado mucho a hacer cosas de economía, de derecho dentro del deporte, de sociedad dentro del deporte. Y digamos que tengo un perfil menos de actualidad deportiva y más de las cosas aburridas que luego escucháis y decís, pero esto también forma parte del mundillo y yo creo que cada vez es más importante, pero bueno, es verdad que lo estoy diciendo desde mi perspectiva, ¿no? Y, y me llamaron, Álvaro y Tony Garrido me dieron la confianza, aceptaron mi nombre y ahí empezó una investigación para una persona que no sabía hacer, había escuchado los podcasts de Álvaro y poco más, porque poco más se había publicado en este país o en Estados Unidos por seguir. O sea, es decir, yo escucho podcasts en inglés, tampoco había tanto y desde luego no era mucho mejor que lo de Álvaro, ni era ni es. Ya es el mejor y es brillante. Y claro, yo no sabía hacer ni un guión ni nada parecido, pero lo que sí que sabía era ser periodista. Y lo que sí sabía era conseguir teléfonos y llamar a gente para que me fuesen contando cosas. Y fui haciendo entrevistas y entrevistas y entrevistas. Y a las 25 o 30 entrevistas hubo un momento en el que, claro, ya todo esto no era aceptable. Y tuve que empezar a hacer el guión. Y recuerdo un día hablando con Tony, me dijo, bueno, ¿alguna propuesta de guión? Y digo, la verdad es que no lo sé hacer. Y me dijo, pues nada, fíngelo hasta que sepas hacerlo. Tú haz uno que se parezca a lo que en tu cabeza es un guión y a ver demás. Luego hablé con Álvaro, me dio algunas pautas de cómo organiza él un guión y cómo organiza él un podcast. Y rápido empezó a salir, porque yo no había escrito nunca un guión, pero sí que había hecho reportajes larguísimos. Y de alguna manera yo sabía organizar la información. Y cuando sabes organizar la información, también sabes organizarla para que sea atractiva, para mantener la atención del lector o del oyente en este caso. Y creo que ese trabajo lo hicimos. Al final del proceso, revisé mano a mano con Álvaro el guión de Jorge Méndez. Creo que no cambió tanto, Álvaro. Y es muy gracioso porque recordaré toda la vida que unos días después de aquello ya estuvimos grabando, vino el Gaviza, grabó la voz en off, lo empezó a montar gente talentosísima. En aquel momento creo que era Yago quien lo montó. Y ya teníamos algo que sonaba bastante bien y nos empezó a gustar y demás. Recuerdo un día que me llamó Álvaro y me dice, pues mi chica que no le gusta nada el fútbol, lo ha escuchado de fondo porque lo estaba escuchando yo un poco para hacer revisiones y demás. Y me ha dicho, no, quiero escuchar más, me está gustando mucho. Quiero escuchar otro capítulo, el siguiente capítulo. Y digo, bueno, pues algo hemos encontrado. La historia de Jorge Méndez es apasionante, claro. Es decir, el material era muy bueno porque el personaje era muy bueno. Y creo que quedó una cosa que estaba bastante bien. Lo escuché un poquito hace poco. Y nos pilló la pandemia en medio, además. No pudimos ir a grabar a los sitios y el sonido de algunas partes no es el que yo ahora mismo aceptaría. Es decir, hay cosas que no suenan como deben sonar, como deberían sonar, y eso es culpa mía, en parte. Porque yo tampoco conocía lo suficiente el medio audiovisual como para darle la importancia que tiene a ese tipo de cosas.
Pero en todo caso, quedó un producto que gustó mucho en la casa, gustó en Amazon, que era la productora, al final era quien iba a dar el producto. Creo, o por lo menos eso me dijeron en aquella época, que es el primer producto cultural español que tradujeron en Amazon al inglés, es decir, de castellano al inglés, porque el móvil de Méndez se puede escuchar también con la voz de Fernando Palomo, en ese caso, en Audible en Estados Unidos. Y es verdad que era un tema poco conocido y que el tema de los agentes, al que yo le he dado muchas vueltas y he trabajado mucho al respecto, eh, llama mucho la atención porque son como gente muy curiosa, muy particular, muy poco conocida. Y además Méndez es una empresa enorme. Méndez no es el representante de Cristiano Ronaldo. Méndez es un gran empresario que se codea con el dinero ruso en aquel momento y tiene mano en China y tiene mano, bueno, pues ese tipo de cosas. Quedó una cosa que estaba bastante bien. Quedamos todos bastante satisfechos. Como era en plena pandemia, yo había firmado mi contrato para hacer ese podcast. Y cuando terminamos, me llamó un día Tony Garrido y me dijo, bueno, pues vamos a seguir trabajando y vamos a hacer muchas cosas más. Y ahí con Álvaro, que seguía en la empresa haciendo muchas cosas, y también con Tony, pues fueron saliendo más proyectos. A partir de ahí salió Sonora, es decir, yo soy uno de los primeros 4 redactores de Sonora, pues porque Tony quiso transformar aquello que era un poco una guerra de guerrillas, de hacer un par de podcasts cada 2 meses en algo un poco más grande. Ahí entró Rafael Méndez, que si no es el mejor periodista de este país, debe faltarle poco. Ahora justo saca un libro, además es una persona con una variedad temática casi infinita. Y pues en Sonora lo primero que me encargaron fue hacer SEBE. Hablé con María Caza López Bachiller, que la gente del golf la conoce perfectamente porque ha sido la directora de comunicación de todo durante toda la vida. Y es una señora absolutamente encantadora que me abrió la puerta de todo lo que había. Y me empezó a dar los números y los contactos y me decía, oye, pues llama mañana a Chema Olazábal, que yo le he dicho que le vas a llamar, y Chema me recibía en Hondarribia y hablábamos 1 hora de SEBE. Y luego, como ya estaba Sonora y ya estaban muchos proyectos abiertos, pues ese le hice casi yo solo entero, sin casi supervisión y demás. Si lo hago ahora, como todo lo que he hecho en mi vida, cambiaría cosas y matizaría cosas, pero creo que la investigación está muy bien hecha y creo que es un guión que no está mal, que al final suena bien. Y ahí un poco empezamos en Sonora y ya te digo, luego llegó Rafa Méndez y vino de Florentino, que igual quieres que hablemos también de eso. Bueno, al final es un podcast que al final también estaba escuchándote mucho en un episodio de otro podcast que he encontrado, que es el de Saber y Empatar, que al final es un podcast en el que también lo describes como es que hables de Florentino no gusta, porque además mencionabas el caso que tuviste también, ya que hemos hablado de Twitter, de que os señalaron a Picón y a ti como propagadores de bulos por el tema Asencio en ese momento. Sí. Entonces, me resultaba curioso, cuanto menos. Mira, yo te digo una cosa, a veces le damos a las cosas una gravedad que no tienen. Y antes de hacer Florentino Pérez, mi jefe nos cogió a Rafa Méndez y a mí, que fuimos lo que le hicimos. Esto no sé si debería contarlo, pero sí lo voy a contar. Me dijeron, ¿sabéis que si hacéis esto igual no volvéis a trabajar en prensa deportiva? Y digo, bueno, pero yo estoy aquí trabajando y tendré que hacerlo. Quiero decir, y si no me vuelven a contratar en otro sitio, pues espero estar aquí el resto de mis días y que tú sí que me des trabajo. Porque él me dijo algo así como, pero no te preocupes que jamás te va a faltar trabajo a mi lado. Y lo hicimos sin más. Y yo cuando llamaba, igual para ese podcast en el que hablan 35 personas o 30 personas, habla muchísima gente, los primeros mes y medio antes de verano. Esto lo empezamos en abril o en mayo y hasta julio. Rafa y yo dijimos, vamos a empezar a llamar a gente para ver si esto es posible. Si no conseguimos hablar con nadie, si nadie se pone con nosotros delante de un micrófono, si todo el mundo te dice, ¡buf! Hay muchísimo que contar, pero luego no te lo cuenta, no va a valer nada este trabajo y es mejor que no lo hagamos, porque no estamos aquí para hacer cosas que no tengan ningún recorrido. Pero tocando alguna que otra puerta y llamando gente y demás, vimos que sí que no todos, evidentemente, hay mucha gente que tiene miedo, por lo que voy a decir cuando termine esta frase, pero que sí que iba saliendo cosas, iba hablando gente.
y hicimos el podcast y yo después trabajé en relevo. Quiero decir, la predicción primera no se cristalizó. Porque además yo tengo una cosa, yo nunca planteé ese podcast como voy a matar a Florentino Pérez. No, yo voy a explicar a Florentino Pérez. Voy a contar quién es este empresario, de dónde viene, por qué está en el Real Madrid, cuál es su pasión por el Real Madrid, cuál en su etapa del Real Madrid, qué cosas ha hecho que no, incluso en su etapa empresarial, cuáles han sido sus problemas, cuáles han sido sus virtudes, cuáles han sido sus defectos. Yo valoro mucho a Florentino Pérez, o sea, me parece un tipo muy brillante en muchas cosas, me parece probablemente el mejor presidente de la historia del Real Madrid, pero no creo que sea perfecto, evidentemente. Y si yo pensase que fuese perfecto, no hubiese hecho ese podcast porque la perfección es muy aburrida. Y creo que hay veces que la fortaleza de Florentino Pérez no viene solo por su fortaleza como tal, sino por el valor que le dan los que tiene enfrente. Y hay veces que escuchas cosas y dices, mira, Florentino es evidentemente muy poderoso, ha sido muy poderoso, pero no es indestructible, no puedes hablar de él y mantener tu trabajo, puedes, y que se queja, bueno, es función de tu jefe cogerle el teléfono y decirle, pues muy bien, Florentino, queja recibida, pero nosotros estamos aquí haciendo periodismo y lo que contamos era su historia. Evidentemente a Florentino Pérez no le encanta que se hable de él. Es una paradoja, porque eres el presidente del Real Madrid. Es muy difícil ser el presidente del Madrid y ser un don nadie. No funciona. Es decir, eres el presidente del Madrid, eres una persona que está en el foco mediático. Bueno, a él le encantaría ser el presidente del Madrid y que nadie le reconociese por la calle. Creo, ¿eh? Tampoco lo he hablado con él esto. Y no es así. Pero bueno, nos dieron la oportunidad de abordar un personaje que es fascinante. Porque muchas veces hablamos de grandes empresarios y el gran empresario es hijo de otro gran empresario que viene de una familia de grandes empresarios y que dices, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Y la respuesta es, ¿cómo no ha llegado hasta aquí? Si es que el camino venía marcado desde casa. Bueno, Florentino Pérez no es así. Florentino Pérez es hijo de un perfumero, estudió la carrera de ingeniero de caminos, una clase media normal madrileña, y ha terminado siendo probablemente el empresario más importante de España y muy probablemente una de las 2 o 3 personas más relevantes dentro del mundo del fútbol en los últimos 50 años. Ahora bien, yo creo que muchas veces se le otorga ese halo de no, es que con Florentino no se puede decir nada. Bueno, pues si no pudiese decir nada, no hubiese dicho lo que he dicho y no hubiese escrito las cosas que he escrito. Yo he escrito sobre el Estadio Bernabéu y sobre los conciertos y no ha venido nadie a pegarme a casa ni nada parecido. Y luego además se nos olvida que parece que es la única persona que es poderosa en este país. Yo esto lo he hablado con algún compañero y siempre me dicen, en las redacciones se escucha más a Miguel Ángel Gil que a Florentino. Entre otras cosas porque Florentino vive enfadado con el mundo y considera que todo el mundo es su enemigo y de alguna manera pues no llamas porque estás en guerra. Bueno, Miguel Ángel no es así y se oye. Y a Javier Tebas se le oye en las redacciones de fútbol. Y eso no quiere decir que tengan poder y que tengan voz y que tengan fuerza. Es obvio que va a ser así, porque presiden instituciones muy importantes de las que de algún modo colgamos en el periodismo deportivo. Eso no quiere decir que no puedas decir nada de ellos. Y ahí yo en compañeros a veces he notado un miedo de decir, de verdad que luego no es para tanto. Que luego, que igual ni lo ha leído, ¿sabes? Que igual ni se ha enterado de que has escrito todo esto. No sé, creo que a veces le damos una gravedad a las cosas que no la tienen. Y hicimos una investigación, muchas entrevistas, le dimos muchas vueltas. Rafa y yo nos llamábamos todas las mañanas de ¿a quién vas a llamar hoy? Y hay que mirar esta cosa, y quién puede hablar para hablar de esto. Fue fascinante. Recibimos muchos noes, pero también muchos síes. Y terminó quedando una serie que creo que está muy bien. Y creo que si alguien quiere conocer a Florentino Pérez, debería poder escucharla. Es verdad que ahora mismo no se puede encontrar, pero no se puede encontrar, pero la serie sigue estando bien. Yo la tengo en mis archivos. Si la necesitas, creo que te la puedo mandar. Yo si me la mandas, yo me la veo con gusto, obviamente, porque además yo soy madridista reconocido, yo siempre lo menciono, a mí no me importa mencionarlo, aun creyéndome que aún estar sin trabajar ahora mismo en ninguna redacción ni nada, creo que aun diciendo mis colores voy a ser buen periodista, entonces es una cosa que no me preocupa. Pero al final yo creo que todo se está reflejando como él
halo que has mencionado de Florentino como que se está extendiendo también al club muchas veces. Y se ha visto este año, sobre todo con las pitadas en el Bernabéu, la Mira, tira de dimisión y todo. Yo creo que ahí yo, se ha traducido mucho. yo te voy a decir más. Creo que yo también soy madridista. No ejerzo y probablemente si le preguntas a gente de comunicación del Madrid te va a decir que no. Soy antimadrista, pero no es verdad. Soy del Madrid desde que muy pequeño. Y como te decía antes, creo que es el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Creo que ha conseguido transformar el club de muchas maneras. Creo que ha logrado un éxito deportivo y económico brillante y que casi todas las cosas que ha hecho, muchas de las cosas que han hecho han sido para mejorar mucho el club. Hay una cosa que a mí me pesa especialmente en su manera de dirigir el club, que tiene que ver con algo que te he dicho antes, y que yo miro al Real Madrid y me da la sensación de que está constantemente enfadado, que todo le parece mal, que toda la comunicación que sea, pero no es solo un problema de comunicación, porque es muy fácil reducir esto en un problema de comunicación y creo que en general es un problema más general, estructural. Eh, Está en guerra con todo el mundo todo el rato. Está como enfadado. Los portavoces oficiales y oficiosos del club, menos el pobre Emilio Butragueño, que es un santo y que es realmente brillante en su función, siempre da la sensación de que están con las armas en la puerta. Y creo que es un error en general, y creo que todavía es más error en una empresa que es una de las empresas más grandes de ocio a nivel mundial, que es el Real Madrid, porque yo personalmente vinculo el ocio a la alegría y a la felicidad y un poco a lo leve. Es decir, yo quiero que los equipos de fútbol tengan una cierta levedad y no sean, no tengan ese punto de que siempre parece que están en medio de una tormenta y siempre parece que está lloviendo en el Real Madrid. Y creo que eso es un error dentro de la manera de dirigir de Florentino, que repito, ¿sabes lo que pasa? Que luego dices una cosa mala y parece que todo lo bueno no existe. No, no, muchas cosas buenas. Es decir, muchas cosas buenas, cosas malas también en la gestión. Yo hay cosas del estadio que ni entiendo ni entenderé y creo que se han hecho mal y que por más veces que se repitan, no, pues está muy bien hecho, no han estado bien hechas. Y con eso, tantas otras cosas. Puedo hablar de los parkings, puedo hablar de los conciertos. De hecho, he escrito sobre el tema. Pero que evidentemente no son perfectos y es un presidente que ha tenido una visión para el Real Madrid y que ha entendido cómo iba a ser el fútbol en el tiempo posterior a su mandato y ha hecho muchas cosas para adecuar al Madrid a esa nueva realidad. Es decir, son muchas cosas que están muy bien, pero a mí me gustaría que el Madrid fuese un lugar más feliz y muchas veces no lo veo. Eso le pasa a él y es verdad que también a veces en el caso de Florentino pasa con Tebas, es decir, como viven a la gresca, no porque vivan ellos a la gresca, sino porque intentan hacer de esto algo conflictivo y ojalá no lo fuese. Esto es lo mismo con los árbitros. El Madrid tiene todo el derecho a quejarse y a patalear por Negreira y los años de Negreira, porque es un escándalo de proporciones bíblicas. Es obvio que eso que ha pasado y que todavía no tiene una sentencia, y ojalá la haya algún momento, pero es posible que no la haya y que esto termine en agua de borrajas. Hay un motivo de queja que creo que es objetivo. Ahora bien, si todo tu fútbol se convierte en hablar de los árbitros, te estás saltando una parte súper bonita que es ver los partidos. Yo hace poco veía Real Madrid Televisión, que la veo con cierta frecuencia. Estaba en el gimnasio, era un partido de segunda o un partido juvenil. Y al Madrid había marcado 2 o 3 goles en la primera parte. Y en el descanso repitieron dos jugadas polémicas 10 veces y no vi los goles. Digo, joder. Vale, que no te digo que no se estén quejando por nada. Si no te digo que no tengan razón en algunas cosas. Pero no deberíamos de olvidar lo que es la esencia de esto. Que son los goles, que es la alegría, que es la felicidad. Y es verdad que no siempre es fácil combinarlo. Pero creo que debería ser un propósito para el equipo actual o para el equipo que venga cuando deje Florentino su puesto actual. Si lo Pues, deja. bueno, o sea, antes que hablábamos de que nadie debería dar tanto miedo y el poder no es... bueno, pues la vida, doy por hecho que Florentino es mortal, como lo eres tú y como lo soy yo. Es verdad que es una cosa que no tenemos comprobada. Es decir, no hay un hecho que nos asegure que Florentino Pérez vaya a terminar algún día.
Pero bueno, Florentino tiene 79 años y evidentemente las partes más importantes de su presidencia ya se han producido. Y el aficionado al fútbol y el madridista tiene que entender que en algún momento, para bien o para mal, a veces puede ser por una decisión personal, puede ser porque ya no tenga el motor que tenía, puede ser porque, pues, esperemos que no por un fallecimiento, espero que dure, esto lo digo, tantos años como sea posible, ¿no? Y además, aparte, Florentino ha tenido algún problema familiar muy importante, la muerte de su mujer, que me consta que fue muy dura para él, y le deseo lo mejor personalmente a él y a todos los demás. No tengo ningún resquemor con nadie y desde luego no con Florentino. Pero habrá un futuro. A mí esto me recuerda un poco cuando habla el Atleti de Simeone. No es que quien venga después, bueno, es que vendrá uno después. No es que lo va a hacer peor, claro que lo va a hacer peor, pero vendrá uno después. Es decir, claro que lo va a hacer peor que Simeone, que ha cambiado la estructura del club para siempre. Claro que lo va a hacer peor que Florentino, que se encontró un Madrid pues casi en quiebra y lo ha convertido en la gran empresa del fútbol. Ahora, no puedes confrontar todo lo que hagas en el futuro con los 26 años de Florentino. Porque si es así no avanzas. Y yo creo que Florentino ha sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid y él evidentemente elegirá sus tiempos. No sé si ahora mismo tiene la efectividad que tenía antes. Yo he visto cosas en la Superliga y cosas en el estadio que son errores que antes creo que no hubiese cometido. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Es decir, igual el entrenador que viene después de Simeone no es mejor que la suma de todos los Simeones, pero sí te iguala el Simeone de hoy y te permite hacer las cosas de una manera distinta. Así que el que venga, o el propio Florentino, si dura 1000 años, me gustaría que hicieran al equipo un poco menos enfadado. Sí, la verdad que sí. Yo coincido bastante porque al final hasta la cantera se ha cerrado antes a los medios. O sea, ya es un sitio hermético, la Sí, eso verdad. no es solo culpa del Madrid, ¿eh? O sea, No, no, también de la afición, que yo conozco que hay afición que es agüita, también. O sea, no, me refiero, yo cuando empecé en público, había ruedas de prensa de futbolistas todos los días en Valdebebas. Ahora, si te dicen, te ponen 4 grabaciones y una de ellas es la voz de Arda Güler y tú tienes que reconocer cuál es Arda Güler, es imposible que sepas cuál es porque nunca le has oído hablar. Con lo cual, en ese sentido, porque llegaron a las redes sociales, porque los clubes encontraron una manera de relación con el aficionado mucho más directa en la que no pasaban por los medios de comunicación. Y para los medios de comunicación esto es una faena, evidentemente. Es mucho mejor poder hablar con ellos y poder tener una relación mucho más cercana. Pero yo en algún momento entiendo a los clubes, porque quien no habla no falla. Y y si les alejas un poco de eso y eres tú el que canaliza toda la comunicación, te va a servir para muchas cosas. Cosas positivas y cosas no tan positivas. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de la salida de Varane del Real Madrid. Cuando sale Varane del Real Madrid, en los periódicos y en la prensa que sigue al Real Madrid, pues se explican cosas que no son muy positivas para Varane. Da la sensación de que se le ha pasado el arroz, de que no está tan implicado, siempre fue un jugador frío. Y no dudo que todo esto sea cierto. Pero como Varane no había hablado con ningún periodista español, y te diría que ni francés, en los 8, 10, 12 años que se había pasado en el Real Madrid, nada podía explicar qué cosas creía que eran verdad y qué cosas creía que no eran verdad. ¿Qué pasa? Pasó esto con Sergio Ramos y todos teníamos la versión del Real Madrid y la versión de Sergio Ramos, porque Sergio Ramos, en este camino, ha decidido que para él era importante y para su perspectiva personal mantener una comunicación que no fuese solo canalizada por el club. Porque si te la canaliza completamente el club, para el club tiene una ventaja evidente, que es que si tú diriges todo el discurso, no hay nada más que hablar, pero para el jugador es más complicado en los momentos malos. En los momentos buenos, maravilloso. Está todo muy bien, solo son flores, somos todos muy felices. Ahora, yo creo que ellos deberían mantener un poco una rienda porque nunca sabes cuándo se va a desbocar el caballo, ¿no? no, no totalmente. Pero luego al final lo que se está haciendo ahora es que prácticamente se ponen a hablar con los influencers al final. Ahora con lo de Enzo Fernández, que obviamente todo el respeto y si tienen mejor amistad,
con los influencers que con algunos periodistas por el miedo a que les puedan sacar el titular o cualquier cosa, que comprando también esa parte, aunque uno está haciendo su trabajo y al final sabe también a lo que va relacionándose con el periodista, pero al final te encuentras con que Enzo Fernández declara con Marcos, no me sé el apellido ahora, Marcos, un streamer argentino, que al final ya como que la prensa ya se nutre de eso para decir, ojo que le hace un guiño al Madrid. Eso antes se lo hacía con los periodistas, obviamente, pero ahora si Mira, tampoco quieren hablar... yo no tengo un problema con esto. Y sé que muchos compañeros les sienta fatal que vayan a hablar con un influencer. Yo entiendo que les hace mucha más ilusión hablar con algo que consumen y que ven y que siguen y que les hace gracia que con nosotros. Aunque a mí me encanta hacer entrevistas, es una cosa que he hecho mucho en mi vida y me parece que bien hechas otorgan mucha información. No tener ese tipo de relación con el club y con los jugadores también da cierta libertad y te permite moverte de otra manera y te permite no tener hipotecas, que dices, no las deberías de tener aunque tuvieses esa relación con un jugador. Ya, pero es más difícil encarar ciertas cosas con alguien que te ha estado ayudando, que te ha ayudado, que te ha dado una entrevista, que te ha comentado alguna cosa, que te ha permitido abrir un periódico 2 o 3 días. Con alguien con quien tienes amistad. Ahora es muy difícil tener amistad con los jugadores, pero los periodistas antes tenían amistad con los jugadores. Y evidentemente, aunque luego todos pongamos la mano sobre la Biblia y digamos que la ética siempre fue, somos seres humanos y contar determinadas cosas de alguien que te cae bien y que es amigo tuyo y con el que tienes relaciones es más difícil que si no tienes ninguna. Quiero decir que nuestro trabajo probablemente ahora no se parece al que se hacía antes. Es una desventaja en muchas cosas, pero no es la desventaja definitiva. Yo he visto a mi compañero Rodra y a Picón contar 1000 cosas del vestuario del Madrid, 100.000 cosas. No nos van a dar una entrevista en la vida, no nos van a dar una entrevista en la vida, evidentemente. Luego, cuando murió Relevo, Florentino lo dijo en una asamblea de compromisarios, quiero decir, evidentemente no éramos su medio favorito de comunicación. He dicho que lo dijo, pero más bien lo celebró. No fue el más bello gesto de la presidencia de Florentino. Y sin embargo, nosotros seguíamos sacando noticias. Y yo un día estaba en Verona de vacaciones y abrí el teléfono y vi que Relevo abría con que se paralizan los conciertos en el Estadio Bernabéu por el ruido. Que fuimos los primeros que los dieron, que esa la hizo Jonas Pérez. Bueno, pues no tenemos el cariño tan cercano del club, pero estamos dando una de las noticias más importantes del año, si no la que más, para el Real Madrid. Bueno, sí, luego cada uno tiene su visión, pero esta noticia es estructural y es súper importante para el Real Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, que seguimos pudiendo hacer periodismo deportivo, perdona ya que se me traba la lengua, y que se pueden hacer muchas cosas muy bien si te ayudan y si no te ayudan. Evidentemente lo mejor sería tener de todo, poder hacer todo, no tener hipotecas, pero que además te hablen todo el rato y que si tú tienes una duda de un tema de un contrato puedas llamar al protagonista y que te diga, no, te mando el contrato y ya verás que esto es así, es asado. Eso sería maravilloso, sería una manera de trabajar muy fácil. Bueno, no existe. Ese mundo no existe. Total. Tenemos que trabajar de otra manera y ya te digo, a mí me encantaría hacer y leer entrevistas a futbolistas en profundidad como las que leo todos los fines de semana en prensa inglesa, porque el Times y el Guardian todos los fines de semana tienen una entrevista en profundidad con un tipo, con todos los tipos, es decir, puede hablar desde Mikel Arteta hasta un entrenador un jugador del Stockport Country. Es impresionante. Bueno, ellos todavía lo mantienen en su cultura y ojalá siga, porque es un género que a todos nos gusta mucho. Pero que no es el final. Es decir, que los clubes no colaboren no puede hacer que nosotros digamos, bueno, pues si no colaboran los clubes, lo nuestro se ha terminado porque no tenemos nada que hacer. Bueno, no, pues habrá que hacerlo de otra manera. Y a veces será mejor y otras veces será peor. Es decir, esa entrevista puede ser el mejor producto del día, pero igual un reportaje puede ser mejor. Y desde luego una gran noticia o una gran exclusiva puede ser mejor. No, totalmente. Y luego, pues bueno, al final, Rodra también, como lo has mencionado, estuve yo el otro día ahí por el Di Stéfano y me lo encontré, que fue un orgullo saludarle porque fue de los primeros, de los primeros entrevistados de la segunda fase que tuvo el podcast. Pero es que luego al final también
verle cómo se mueve también en ese sentido de cómo se mueve un periodista es otra forma de también de ver cómo actuar respecto a estas situaciones. Y Claro. obviamente, para que no se malentienda, soy consumidor desde que tengo uso de razón del contenido de youtubers y todo. No critico en ningún Ah, momento no, que Ibai esté hablando de que pueda estar hablando con Kun Agüero tal o no sé qué. Yo estoy súper y de luego, acuerdo y es otra manera de sacar además, información. a veces esto parece que estamos hablando de gente que son intrusos. Bueno, están haciendo su trabajo, ¿eh? O No, sea, no, es decir, 100% es Ibai tiene un igual. canal, es un comunicador, que le va muy bien, que es brillante. Yo no soy seguidor, pero que he visto muchas cosas de él y dices, pues es un tipo que tiene una capacidad y un talento para esto brutal. Y que a Piqué le apetece hablar con él y pues muy bien. Y el rato que está con Piqué es súper interesante y súper divertido. Hace poco, mi padre, que no es precisamente de una generación youtuber, me manda un mensaje y me dice, hay una entrevista de Ibai con Vinicius, me parece que me dijo que es buenísima, tienes que verla. Y digo, pues la veré. Pues primero, un aplauso para mi padre, porque a su edad todavía está, no, todavía tiene esa curiosidad para ponerse delante y terminar viendo eso, o sea, que no es un rechazo tal. Y segundo, es que está haciendo su trabajo. Ibai vive de esto y vive muy bien porque lo hace muy bien. Y a los Totalmente. jugadores les apetece, pues maravilloso. Yo no tengo nada malo que decir. Y si Piqué quiere dar una noticia con Ibai y no conmigo, pues ¿qué le voy a hacer? No, Pues no, tendré que trabajar mejor para enterarme yo antes de que la de Piqué y por lo tanto decir, mira, no, Piqué la ibas a dar con Ibai, pero casualmente salió ayer en relevo. ¿Cómo total. te has enterado? Bueno, pues ese es mi oficio, ¿no? Ahí está la cosa. No, no, total. Y yo le aplaudo, ¿eh? Yo le aplaudo Sí, sí. también a Ibai y a toda esta gente porque al final también están haciendo su trabajo, como bien dices. Y yo más he dado esa explicación por la gente que puede estar viendo esta entrevista y digan, bueno, qué anticuado es. No, vamos a ver. Por favor, un poquito de cordura, que ya sabemos cómo es Internet. Ya lo hemos hablado antes. Pero al final, hombre, si ellos hacen su trabajo de cierta forma, nosotros hacemos nuestro trabajo de otra cierta forma. Pero al final todo es válido y al final otra fuente de que al final se pueden nutrir de otra manera. ¿Quién te dice que a lo mejor Miguel Quintana, por la figura que es o por X factores que pueda tener o que desconozcas en la intimidad de Miguel Quintana, también tenga una amistad muy fuerte, por poner un ejemplo, con Joan Martínez y consiga cosas de Joan Martínez? Por poner un ejemplo totalmente rotundo, poner a Miguel Quintana, porque es el primero que se me ha ido a la cabeza viendo el libro que lo tenía al lado, y te puedes sacar otra Claro. información diferente. Y Al de final es hecho, lo mismo. Y de hecho, Miguel, cuando hacía vídeos antes y solo hacía vídeos y no estaba en la radio, él cuando empezó en Radio Marca, una de las cosas que yo le sigo y le respeto mucho y le valoro mucho, me gusta mucho el canal de YouTube, yo soy gran consumidor. Y él decía que él no era un periodista de fuente, sino daba noticias. Bueno, es una manera como tantas otras de ejercer este oficio. Pero ahora claramente sabe mucho más. Y tú le escuchas y ves que hay equipos con los que habla con los directores técnicos y tiene apuntes que no podría dar si no tuviese esa relación. Yo creo que siempre es mejor, desde un punto de vista periodístico, tener fuentes y tener ese acceso a las medias, pero hay veces que no se puede por la manera en la que estás ejerciendo tu... Estoy seguro de que si tú le preguntas, él te dirá que de haber hablado con toda esa gente con la que antes no podía hablar y ahora sí, es mucho mejor periodista y tiene una visión más panorámica, entiende mejor las decisiones que se toman en el fútbol y en el deporte, y eso le ha permitido que su discurso sea mejor del que era hace 10 años, ¿no? Y evidentemente eso también te lo da pues que tu micrófono sea el de Marca, SER, la COPE o trabajar en el AS o trabajar en el Marca. Hay gente que sin trabajar en cualquiera de estos sitios también tiene esa capacidad porque tiene la visión o porque se mueve muy bien y demás. Y bueno, creo que uno nunca debe olvidarse de las fuentes, pero cuando desaparece la gente que habla, hay que buscar otra gente que te cuente cosas. No, no, totalmente. Y ya te digo, yo pongo como ejemplo a Rodríguez Picón, podría poner unos cuantos más del periódico, porque eran los que tenía yo, y yo muchas tardes que dirigía la mesa, que era el que coordinaba la edición, llegaban Rodríguez Picón y decía, bueno, ¿qué hoy? ¿Qué tenemos? Y todos los días venían con 3 o 4 cosas. Pues me han contado esto, pues me han dicho esto, pues me han contado esto y tal. Bueno, pues escríbete esto, ¿sabes? Y muchas veces era, oye, me han contado esto, lo que te decía del principio. Me han contado esto. Digo, oye, pues espera un segundo, voy a llamar yo a no sé quién, que le conozco, y a ver si me lo confirma. Oye, sí, sí, que esto es así, vamos adelante. Por eso hemos escrito muchas en conjunto, ellos dos, pero también con Sergio Gómez, con Alfredo Matilla, por supuesto. Yo también he escrito muchas con ellos,
por lo que te decía antes de que este no es un trabajo individual, sino un esfuerzo colectivo. Totalmente. Y bueno, al final yo creo que el que también nos lo contó en su episodio, pero también Álvaro de Grado, con tantas cosas que ha estado, de que si representación, que si no sé qué, también ahí tienes una panorámica increíble por no ser más vulgar y decirlo de otra manera. Por supuesto, hay un momento, yo Álvaro lo conozco de toda la vida, en el que alguien dice, oye, pues, o sale en una conversación de pasillo, pues me han contado esto, esto y esto. Y dice, joder, pues conozco al tipo que llevaba la comunicación de la empresa que monta, yo qué sé, los palcos del Camp Nou. No era el caso, ¿eh? Pero bueno, pues llamas a ese tipo y a ver si ese tipo te lo cuenta. Si no te lo cuenta, pues seguimos intentando hasta que confirmemos la noticia y la tengamos, porque lo que intentamos siempre es que no salga pescado rancio. O sea, para... Y claro, evidentemente, cuanta más gente pueda llamar y pueda hacer llamadas, más probable es que termines atándolo. Totalmente. Al final lo importante es ir con la verdad por delante y conseguir la verdad no absoluta, porque bueno, ya si nos ponemos ahí filosóficos, tiene relatividad, pero acercarse a lo más verídico posible. Y ser muy honesto y yo nunca he publicado nada que no creyese. Esto sí que lo puedo decir y creo que lo podré decir hasta el final de mis días. Nunca ha habido una línea de mis textos que luego ha habido veces en las que lo que yo había escrito no estaba bien hecho. Y yo me equivoqué. Y yo confié en gente que no tenía que haber confiado. O te iba a decir, di por hecho cosas. No, no soy yo muy de dar por hecho. Pero a veces pasa. Y te aseguro que es un momento terrible. El momento en el que has contado algo y ese algo no termina por cristalizar. A veces es culpa tuya y a veces es que la realidad va cambiando. Y una cosa que te han contado y que es 100% así y que te han enseñado un papel, ese papel ha desaparecido y esa realidad es de otra manera. Bueno, esas cosas pasan también y no hay que fustigarse. No es necesario utilizar el látigo, pero te aseguro que es la peor experiencia profesional y no es porque por lo que te digan en las redes. O sea, a mí me equivoco. Salen 150 en las redes pegándome y no me importa, porque con quien yo tengo un compromiso de ser súper pulcro es conmigo mismo. Y el que realmente lo pasa mal soy yo por mí y por mi ética personal y no por lo que me pueda decir un señor con un escudo del Madrid, del Atleti o del Barça en Twitter. No, no, totalmente. Y bueno, aprovechando, ya que estamos enlazando con compañeros tuyos de relevo, yo creo que nos cuentes un poco tu historia con relevo y ya continuaremos con otra pregunta relacionada con relevo. ¿Cómo entras tú y cómo te llega a ti la oportunidad de entrar a relevo? Yo no entré a relevo desde el principio. Yo entré 2 años antes del fin y por lo tanto año y medio después de, bueno, más o menos a mitad del camino. Ujú. A mí me llamó Hugo Cerezo, que era el subdirector editorial del periódico, a quien yo no conocía, prácticamente no conocía, pero sí que tenía algún amigo en común y sé que mi nombre había salido en algún momento. Luego Óscar Campillo, que es el director, él desayuné con él antes de firmar, un poco para conocernos y demás. Y me dijo, tu nombre había salido al principio, pero no sé muy bien por qué no te llamamos. Digo, yo tampoco sé muy bien por qué, pero me hubiese gustado que me llamases desde el principio. Es lo que más he hecho en falta de relevo es no haber estado la aventura completa. Pero bueno, las cosas vienen cuando vienen. Y a mí, Hugo, que es una de las personas, es una persona brillante, era el motor de esa redacción. Luego hablaremos de muchos más nombres y son todos increíbles, algunos brillantísimos, todos muy importantes para el colectivo, pero Hugo era la unidad de potencia, era el motor, era el que ponía los puntos sobre las íes, el que tenía el periódico entero en la cabeza, el que sacaba el látigo cuando había que sacarlo y un poco el que imprimía el carácter de eso. Y además es una persona muy creativa, que esto es una cosa que yo valoro. Y Hugo me llamó, me escribió un mensaje una mañana y me dijo, nos vemos, y esa misma tarde nos vimos y estuvimos hablando hora y media o 2 horas, porque como ves yo hablo mucho. Y, y él lo que quería, lo que buscaba, era alguien que pudiese relacionar el deporte y el derecho. Es decir, hay muchos temas y cada vez más temas, pues yo qué sé, hay un dopaje o hay un tema judicial del Real Madrid, de la Liga y demás. O hay un problema el problema de Rafa Mir. Pues todas esas cosas yo había hecho mucho. Yo conocía a muchos abogados,
es un mundo que tengo cerca porque tengo muchos amigos abogados y tengo parte de mi familia viene del mundo del derecho y de algún modo yo entiendo un texto legal y puedo sumergirme ahí. Y él lo quería porque consideraba, y estoy muy de acuerdo con él, que es una pata que se ha hecho muy poco dentro del periodismo deportivo, porque siempre se decía, no, es que el periodismo de corbatas, qué horror, pero es importante porque eso luego redunda mucho en el propio deporte. O sea, no es anecdótico, forma parte de verdad del núcleo de lo que hablamos. O sea, hay cosas que luego pasan en el campo de juego que solo se entienden si comprendes cuál ha sido el proceso legal que ha llevado hasta ahí, ¿no? Y a mí me encantó la idea y me encantó el proyecto. Me encantaba el proyecto de antes. Yo ya tenía la opción de haberlo leído y de haberlo seguido y de haber visto el discurso y la manera de trabajar de ellos, ¿no? Y fue, creo que un amor a primera vista. Hugo me dijo que iban a mirar algún perfil más porque es como hay que hacerlo, pero unos días después me llamó y me dijo, oye, mira, creo que está bien que seas tú y me dijo además que quería también que yo ayudase en la edición del periódico. Es decir, dentro de un periódico ahí está la mesa, que es el centro neurálgico, que en relevo era donde pasa todo, y yo era lo que se llamaba técnicamente en relevo uno de los redactores senior del periódico. Es decir, que durante ratos era yo el que tenía que estar con el teletipo, con el portadista al lado y con la gente del periódico, un poco coordinando que no se desmadrara, no comernos nada, la actualidad y todo eso, cosa que a mí me gusta hacer y he hecho toda mi vida, que es lo que te decía antes, que es una tarea un poco más escondida, pero muy importante. Yo me repartía, por las mañanas solía estar Guillermo García, Willy, y por las tardes estábamos Óscar Méndez, Sergio Gómez y yo, haciendo esas tareas que, entre otras cosas, implicaban recibir muchísimos mensajes de Hugo Cerezo diciendo: ¿has visto esto? ¿Has visto esto? ¿Hemos dado esto? Había que ir con un ritmo importante, que es un poco lo que requiere un periódico. Esto no es una crítica, yo eso lo abracé desde el primer día. Y esas iban a ser mis funciones desde el principio. Lo que pasa es que a ti te dicen cuando llegas a un sitio, oye, vas a hacer esto, y terminas haciendo 316 cosas más. Yo, por edad y por ser ese redactor senior, es decir, de los mayores de la redacción, pues desde muy pronto me cayeron también reportajes de fin de semana, que es una cosa que a mí me encanta hacer. A mí me gusta mucho escribir. Y mi padre siempre me ha criticado de que escribo muy largo. No tengo mucha contención. Y desde la primera semana, los lunes o los martes, había como una reunión de temas en la que estaba Hugo, estaba César Finca, que era el jefe de SEO, que ahora está en Marca y que es un tipo brillante. Estaba Pablo Díaz, que era el metrónomo de la redacción en muchas cosas. Era un tipo que pensaba temas para todos, que organizaba todo el trabajo, que organizaba las libranzas, las vacaciones. Una figura importantísima. Solía estar también ahí Marta Caparrós, que era la jefa de vídeo, ahora en el Confidencial, también otra persona. Es que la verdad, yo nunca he trabajado en un sitio en el que haya sido más feliz y nunca he visto tanto talento a mi alrededor como en relevo. Es una pena todo lo que ha pasado después, pero eso, hasta que no venga otra redacción y me cambie y me enseñe perfiles como esos, seguiré pensándolo. Y esa gente y quien se apuntase, quien estuviese en el día, porque a mí a veces me tocaba ir el martes por la mañana a trabajar y más o menos estaba dentro de ese círculo y era de los que aportaba ideas, ¿no? Y a mí había un momento el lunes o el martes por la mañana que me llegaba un mensaje de Hugo o de Pablo y me decían: hemos pensado que se han cumplido 30 años desde que la Forta daba los partidos. ¿Puedes hacerte un reportaje de cómo era el fútbol en las autonómicas? Y yo ahí empezaba a recuperar números, a llamar gente y tal. Yo casi todos los fines de semana tenía una pieza larga y también solía hacer entrevistas en profundidad a gente que no era tan del deporte. Nosotros hacíamos entrevistas a gente de fuera y de alguna manera mi perfil, lo que te decía antes, yo por edad y porque soy más periodista generalista que la mayoría de mis compañeros, pues me terminaba tocando más ese tipo de entrevistas, que hice un montón, que venía con alguien de vídeo, que luego eran entrevistas muy largas y muy satisfactorias, la gran mayoría de ellas muy satisfactorias, con lo cual al final hacíamos de todo. Yo otra de las cosas que hacía con mucha frecuencia en relevo era lo que se llama la segunda velocidad, ¿no? Darle una vuelta. Llegaba por la mañana, pasaba algo en la liga, lo sacaba Sergio Fernández.
Y yo llegaba a la redacción a las 3 de la tarde y me decía Sergio, pues le vamos a tener que dar una vuelta a esto. Y me decía, a ver, vamos a ver qué es esto. ¿Qué es darle una vuelta? ¿No? Nosotros ya te hemos contado la noticia y ahora lo que tenemos que explicar es por qué es importante la noticia, qué ramificaciones puede tener la noticia, qué supone esa noticia o encontrar, si os recuerdo, el día del doping, no sé si de Sinner o de Iga Swiatek. Yo hice mucho tenis también, he hecho mucho tenis en mi vida. Bueno, pues por la mañana hemos dado el positivo y por la tarde hay que encontrar algo que ayude a explicar qué ha pasado. Lo hablé con Nacho Encabo, que también ha estado por aquí. Y digo, oye, pues mira, leyéndome la sentencia y tal, me resulta muy curioso que estas dos personas tengan un control casi obsesivo de todo lo que toman en el día. Eso les permite tener una defensa legal que no tiene cualquiera, pero eso también es muy caro. Con lo cual, realmente tienen una defensa mejor que el número 456 del ranking ATP. Y creo que esto se puede contar. Es una perspectiva del dopaje que no hemos dado, que no es la noticia de la mañana, y muchas veces esa la cogía yo. Y la verdad, trabajé mucho, pero fue extremadamente satisfactorio, porque estaba rodeado de gente increíble, con una alegría de trabajar, con sus momentos buenos y sus momentos malos. Yo también he tenido compañeros en la mesa del lado fatigados y diciéndome, no os aguanto más. No, o a mí o a otras personas. Normalmente quien me lo contaba a mí no era conmigo, supongo que quien se lo contaba a otro sí que podía ser conmigo, pues porque de alguna manera yo también los coordinaba, quiero decir, ¿no? Nosotros éramos un proyecto muy nuevo que todavía no teníamos alguna serie de vicios de los periódicos tradicionales, y una de las cosas en las que se nota es que si nosotros hubiésemos llevado 40 o 50 años, la mitad de la redacción serían redactores jefes y jefes de sección y subdirectores. Yo hubiese sido probablemente en estos staffs en los que aparecen 60 personas, pues yo hubiese estado dentro de relevo en ellos. No es algo que eche de menos, es más, es algo que casi agradezco, porque al final te está quitando un peso y yo no necesito ser redactor jefe de un sitio. Al contrario, he estado muy feliz haciendo lo que he hecho. Creo que hacíamos cosas que estaban muy bien. Yo lo he hablado con muchos compañeros de prensa y no de prensa, y era una apuesta muy bonita que se terminó por una decisión empresarial. No fue por un tema estrictamente económico, no fue por un tema laboral. Hubo una serie de cambios en Vocento y Vocento decidió que su futuro era mejor sin relevo. Yo discrepo de esa idea, no estoy de acuerdo, pero como todos los trabajadores de este planeta, uno tiene que acatar las decisiones de sus jefes, y esa es la más dolorosa probablemente, porque ya te digo que yo iba todos los días muy contento a trabajar, y además me dieron unas oportunidades increíbles. Yo he visto a Carlos Alcaraz ganar Wimbledon en Londres y he estado en la pista central viendo a Carlos Alcaraz ganar Wimbledon, y eso solo fue posible con relevo, y fueron 16, 17 días en Londres que escribí 70 piezas, están contadas, y la última de ellas es una entrevista con Carlos Alcaraz, de hecho. Y fue una oportunidad increíble, como tantas otras que me dieron en esos casi 2 años que estuve allí, y estaré siempre agradecido, porque ya te digo, me he llevado muchos amigos de allí, y me he llevado sobre todo, y creo que hoy soy mucho mejor periodista de lo que era, porque he aprendido de gente que es brillantísima. Te digo Hugo, te digo Matilla, te digo Pablo, te digo Sergio, te digo Willy, pero también te digo Jonás Pérez, que era mi compañero y que de algún modo trabajábamos juntos. Yo era el que le decía, Jonás, hacemos esto, Jonás, hacemos lo otro, pero yo he trabajado con él y he aprendido cada día. He aprendido de Noelia Gómez, he aprendido de Daniel Domínguez. Es decir, no solo aprendes de tus jefes, también aprendes de tus compañeros, incluso los que por escala están por debajo. Quiero decir, entiendo que ellos deberían de aprender más de nosotros, pero creo que muchas veces es al revés. Ves cosas que no has hecho nunca y que esos chicos lo hacen casi sin pensar, ¿sabes? No, totalmente. Al final también en esta carrera lo que tiene que destacar es la humildad y no creerte el mejor, porque si te crees el mejor y el rey pipi muchas veces te va a salir muy mal, porque te va a venir gente que a lo mejor tenga lo que has dicho, un escalafón menor que tú, pero luego sepa más que tú y al final te dé un aprendizaje que te dé un guantazo de realidad y te ubique realmente en el mundo que te mueves muchas veces. En relevo había poco ego, tengo que decir. O sea, No, era una total. redacción muy, muy unida, muy cercana, muy...
Porque hay otras redacciones de este país en las que se fomenta lo que ellos llaman combatividad, o sea, es decir, que los redactores compitan entre ellos, y creo sinceramente que es un error. Pero bueno, cada uno dirige su medio como quiere, y hay culturas que son muy difíciles de cambiar. Nosotros teníamos muchos grupos de WhatsApp, igual demasiados, pero yo recuerdo que había uno de fichajes en el que toda la gente que cubría equipos, que cubría mercado, que conocía gentes, estaba metida, y estábamos metidos también pues, pues los coordinadores, porque a veces Mateo Moreto mandaba un mensaje y decía: se va Pepito al Chelsea. Dice: ¿quién está en mesa? Te llamo, Mateo, y a ver qué hacemos con esto. Pero ese grupo, en la mayor parte de los medios, no sería posible, porque la gente es muy orgullosa y es como muy celosa de su información. Nosotros volcábamos esa información para mejorarla. Nacho Sanchís, de Valencia, que controlaba Valencia absolutamente, contaba una cosa, porque alguien le había contado. Y Álvaro de Grado, o Rodera, o Moreto, o cualquiera de los que estábamos allí, conocía a la gente de la otra parte y preguntaba. Y así lo confirmábamos. Y así sabíamos que la noticia era verdad o no era verdad. Y los cierres de mercado eran apabullantes. O sea, podía haber 10.000 mensajes en ese grupo. Vaya Pero ese locura. grupo hacía el periódico mucho mejor. O sea, es decir, era una mecánica que no es posible en la mayor parte de medios, repito, y que ahí estaba. Y creo que una parte de todo eso luego se notaba escribiendo. Yo leía en Twitter: hombre, es que si lo da Moreto, está muy bien atado. Y eso es sin duda, porque Moreto es muy bueno, sin duda, porque Moreto es muy bueno. Pero Moreto tenía un ejército detrás que le estaba ayudando. Digo Moreto, digo Rodra, digo Nacho Sanchís, digo Jorge Picón, todos los que escribían sobre estos temas. Y es que fue muy bonito, porque no es fácil verlo. No, totalmente. Y al final, Fabrizio Romano tampoco está solo. O sea que No, no. No, no, todo, claro, claro. todo el mundo tiene De hecho, ahí si sus tú te equipos. fijas en relevo, la cantidad de noticias firmadas por más de un redactor es enorme. Y tiene que ver con esto. Porque si igual es Isabel Pacheco quien lo ha confirmado. Claro. O Isabel Pacheco quien ha traído la noticia, y Moreto el que ha llamado al otro agente y lo ha cerrado, ¿no? Bueno, cada historia tiene su camino, ¿no? Eso con los fichajes y eso con todo, en general en el periódico. Y es complicado porque no, se necesitan muy buenos caracteres, hay gente como intentando quitarse un poco el ego, ¿eh? Porque es difícil. Ha habido reacciones en las que se han llevado a matar, y reacciones en las que uno llegaba y decía: Ronaldo va a fichar por el Leganés, y el otro llegaba y decía: esto es mentira, es todo lo contrario, va a fichar por el Getafe. ¿Sabes? ¿Y por qué no habláis entre los dos? ¿Y quién os ha contado qué? ¿Y por dónde van los tiros? Bueno, creo que la manera de trabajar de relevo era mejor que la de la media en eso, y es uno de esos muchos legados que ha dejado en mí el periódico. Y repito, uno de los muchos, porque creo que hay muchas cosas más de las que se puedan hablar. Hablo del compañerismo, hablo de la mirada, de intentar no ser rancios, de ser modernos, pero no modernos mal, sino que llevamos contando las mismas cosas de la misma manera 70 años. Pues tenemos el mejor vídeo, tenemos las mejores redes sociales. Y claramente todo el mundo nos copió esos conceptos y los hicieron porque no sé si era más fácil o más difícil, yo no estaba en la génesis de eso, pero claramente se hicieron mejor, y ahora ves explainers en todos los periódicos. Y dices: ¿y por qué? Bueno, pues porque ha habido gente que los ha hecho y han funcionado y ha tenido sentido, y un sentido comercial, y fue un periódico espectacular. O sea, No, no, y sobre todo lo que dices, que marcó a tanta gente, que es que marcó incluso a medios, que es que dices, si es que al final están cogiendo mi inspiración. Y luego encima se os unió Mikel de Marrazquezábal, que hacía unas ilustraciones que también la pasado por el canal, y yo cuando le descubrí le dije, mi mayor admiración, porque es que tus ilustraciones a mí me reflejaban como la esencia de relevo y todo. O claro, sea, al sí, final, hasta el último, vamos a decirlo vulgarmente, pero hasta el último peón tenía su función y es la hacía que, perfectamente. es que sabes lo que...
Relevo tenía una ventaja y una desventaja con su edad, con ser un medio nuevo. La desventaja es que estás compitiendo contra gigantes y tú no eres un gigante, tú eres muy pequeño y en muchas cosas te pisan y en muchas cosas no te conocen y te cuesta mucho más llegar a sitios que si eres el marca o el as que llegas y dices que tengo 4 millones de lectores o los que sean, no leo mucho esas cifras. Eso es una desventaja. Pero tiene una ventaja evidente haber nacido recientemente, que es que todavía tienes muy claro qué estás haciendo y a dónde quieres ir. Porque te has pasado unos meses programando y pensando qué periódico quieres hacer, qué quieres contar, cómo lo quieres contar, qué formatos quieres utilizar, qué quieres ser y también qué no quieres ser. No quieres ser rancio, no quieres ser populista, no quieres ser vacío, no quieres ser... quieres ser un periódico deportivo y solo deportivo, que es una apuesta que te cuesta lectores, ¿eh? O sea, es decir, no dar corazón, no dar ese tipo de cosas, pues te cuesta, es una audiencia que pierdes, pero que ganas por otro lado. Yo creo que si tú eres Grefusa, prefieres estar en una portada en la que no aparece al lado el último rollo de un futbolista del Valencia, porque también quieres que lo que salga a tu alrededor pues te venga hacia arriba, ¿no? Totalmente. Pero tiene ese punto de yo cuando llevábamos un año y medio y todavía estaba presente en esa redacción el propósito del medio. Las cosas que hacíamos y las que no hacíamos, las que queríamos hacer, los lugares a los que queríamos dirigirnos y dónde estábamos. Éramos más conscientes de nosotros mismos que el Marca o el As, que tienen 100 y 70 años, me parece que son. Porque al final, la ilusión del primer día no la tienes a los 35 años y hay, de alguna manera has ido poniendo ladrillos y no todos los ladrillos son iguales y ya hay unos ladrillos que te cuadran y otros que no y terminas haciendo un periódico muy buenos. Es decir, yo creo que Nada Sin Marcas hace también muchas cosas muy bien y no quiero explicar que no quiero que esto sea nosotros en Relevo éramos muy buenos y el resto eran muy malos. Ellos hacen muchas cosas muy bien, hacían cosas mejor que nosotros y otras que no, y debe ser así. Pero yo estaba muy cómodo allí porque todavía estaba esa noción del propósito y todavía teníamos muy claro quiénes éramos. Y eso creo que de alguna manera te hace tomar velocidad y hacerlo como con más intención y saber mejor por dónde te estás moviendo. No, totalmente. Y yo al final también tuve la oportunidad de estar en la redacción y es que se veía todo al final organizado, porque al final, no lo hemos mencionado, pero tú no has tenido la oportunidad de aún ver la entrevista de Noelia, porque también la pasa por el canal Noelia Gómez Milla. No sabía. Entonces está por salir, vamos a dejarlo ahí, está por salir la entrevista. Y es que aparte pues, ella te lió para hacer otro vídeo conmigo hablando de tenis, porque yo fui a la redacción para poder hacer un vídeo de tenis para un canal de televisión que queríamos, bueno, para un programa de televisión que queríamos hacer en la universidad. Hace un año. Noelia, a Noelia es una persona que es muy difícil decirle que no. No recuerdo exactamente, o sea, creo que recuerdo cuál era el momento, pero yo en ese momento estaba en mesa, digamos en el puesto de senior, ¿no? Y es verdad que me cogisteis por banda, estuve, yo que sé, 10 minutos hablando. Como puede escuchar cualquiera que esté escuchando esta entrevista, no soy yo persona de hablar en corto. Y no recuerdo, la verdad, lo que dije. No sé, no recuerdo el contexto. Pero ahora que lo has dicho, sí que me acuerdo. No recordaba que eras tú, la verdad. No quiero engañarte. He cambiado un poquito, la verdad. He crecido un poco más. Y a quien esté viendo esto, que vean antes la de Noé, que es mucho más interesante que yo. Que es muy divertida y es muy alegre. También está siendo muy entretenida y tampoco da coraje cortarla a veces en las entrevistas, porque cuando te lo pasas bien ya es como decir, vamos a seguir, que al final es una charla y todo. Y me pasaba también con Noé. De Noelia, cuando terminó Relevo, ya no estábamos. Y además ella fue importante en la salida por muchas cosas. Y ella seguía dando noticias con Willy de baloncesto, las daba todas. Digo, joder, estábamos aquí todos en paro y está Noelia aquí dando todo lo que pasa en el. Si hay una renovación, si hay cualquier movimiento, cualquier fichaje, lo está dando todo Noelia sola, así en su casa, haciendo sus stories de Instagram.
Y es que es un gusto trabajar con ese talento y eso evidentemente incluye a Noelia, como podría incluir, que nos has citado antes, pero evidentemente era un pilar básico dentro del periódico y dentro de la idea del periódico, a Sandra Riquelme y a Maika Bueno, Wanmaker. es que otras dos gigantes, porque es que al final se nota la calidad que había en relevo por dónde están posicionados ahora mismo cada persona que ha salido. O sea, al final no no he escuchado hablar de ninguna persona que no esté bien posicionada dentro del mundo del periodismo que haya salido Bueno, de relevo. bueno, Que luego puede haber casos y casos, obviamente, ¿eh? Que eso es hay, hay otra gente que lo cosa. ha tenido. El mundo laboral es muy complicado y no necesariamente que consigas un trabajo justo cuando terminas otro habla de que seas mejor o peor periodista. Estoy hablando un poco por mí también en este caso. Ujú. También tienen que ver con tu edad, con tu encajar en un sitio, porque igual es más fácil darle trabajo a un chico de 23 años si no tienes para más que un sueldo tal y ves a gente más mayor con mucho talento y dices, ya, pero esto me va a costar más dinero. Es decir, al final son muchas cosas las que se ponen encima de la mesa y es verdad que tengo muchos compañeros trabajando en sitios tremendos, pero también tengo otros muchos compañeros en los que no están y son tan buenos como los demás. ¿Eh? No, por Y eso no me refería tanto a posicionamiento de trabajo, sino a posicionamiento de mundo periodístico en el sentido de credibilidad periodística. Muchas veces que es lo importante de decir, a lo mejor vamos sí, a poner el ejemplo remoto de que Noelia no hubiese conseguido trabajo en X tiempo, pero lo que dice, seguía ejerciendo la labor periodística de forma autónoma por sus redes sociales y por las vías que tenía. claro, no, y aparte que es verdad, lo que dices que es brillante, es verdad, es una chica con muchísimo talento. Yo muchos jueves estaba en la redacción haciendo el cierre y claro, los jueves era el día de Euroliga y había menos fútbol y era bueno, y yo me quedaba muchas veces mirando titulares con Noelia de, oye, voy a hacer esto, que además es súper trabajadora. Dice, he hecho la crónica y ahora voy a hacer para dejar esta noche esto y para mañana 2 temas más. Y dices, son las 12 de la noche, vas a hacer 4 temas. Bueno, a ver, y te iba diciendo, ¿y qué te parece esto? Y vas hablando lo que te comentaba antes de que esto, y mirando los titulares, que es una cosa que al que estaba en la posición en la que estaba yo, le tocaba con mucha frecuencia terminar pensando en el producto final, que es el titular. Yo creo que a veces tenemos obsesión por los titulares, pero es lógico porque es el único anuncio que tienes de lo que vas a escribir, ¿no? Y, y lo dicho, es que tiene mucho talento y es muy currante y sabe mucho y la conoce todo el mundo en el baloncesto. Yo tengo muchos amigos en el baloncesto. Yo colaboro de vez en cuando con Gigantes. El director de Gigantes es muy amigo mío y conozco a Frank Guillén, es íntimo amigo mío también, el narrador de Dazón. Es un mundo que conozco bien también y sé lo que valoran a Noelia y lo entiendo. No, no, normal. Al final, ya no solo centrados en Noelia, pero al final la sensación, por lo menos desde fuera, de decir es que gente que haya pasado por relevo es como decir, ha pasado por un sitio que es una bomba. Y entonces en el siguiente sitio la va a hacer tan bien. Y la pena es eso, que al final, mucho le hemos hablado también con compañeros tuyos, de al final que la sensación ya no fue de que cerraran el medio, sino que lo mataron en ese sentido. Sí, sí, o sea, entiendo lo que quieres decir y evidentemente era la sensación in- nuestra, interna, dolorosa. Eh, lo que pasa es que las empresas son así y Claro. son siempre así. Y yo estuve en público y público dejó de editarse cuando dejó de tener sentido para el dueño de la empresa. Cuando ya a la gente a la que quería ayudar ya no podía ayudarla con ese periódico. Y se cerró en falso y de mala manera. ¿Tú crees que ahora sigue existiendo público? No es verdad. Nosotros teníamos un periódico en papel y trabajábamos 150 personas y luego siguieron trabajando 10 personas, no sé cuánta gente habrá ahora. El medio cambia mucho, pero desde luego no es el mismo, no es donde yo trabajé. Y en Sonora también fue una decisión empresarial. Y aunque no sea lo perfecto, forma parte de la vida. Y tienes que aceptar y acatar las cosas como vienen. Y yo tampoco quiero odiar a nadie por esto. No, no, bueno, tomarían las decisiones con sus consecuencias y ellos sabrán. Y bueno, las cifras de Vocento, según han publicado recientemente, son buenísimas. ¿Tiene que ver eso con la muerte de relevo?
Bueno, hay una parte de ingeniería empresarial siempre. O sea, yo que antes te contaba que he hecho muchos temas de derecho, pero también he hecho muchos temas de economía. Yo, una de las cosas que hacía en Relevo y hago ahora es analizar las cuentas del Madrid y el Barça y hablar con economistas y que me cuenten un poco. Y algún economista me ha dicho alguna vez que las cuentas son más literatura que ciencia. Y eso pasa también con los medios de comunicación. No es, las cifras son las que son, la manera de colocarte las cifras y de completar un año tiene más de literatura. Pues si tú de repente decides que una cosa que en cuentas vale 30 millones valga 15, parece que has perdido 15 millones, pero realmente tienes lo mismo que tenías ayer. Lo que pasa es que ahora tú le has otorgado en tus cuentas un valor de la mitad. No, he tenido 15 millones de pérdidas. Bueno, señor, ¿tiene usted el mismo dinero o no dinero que tenía ayer? Es decir, lo que pasa es que las cuentas se presentan como se presentan. Y esto lo digo en las cuentas de medios de comunicación, pero lo digo en las cuentas de todas las empresas que yo conozco, desde Telefónica e Iberdrola, que son las más grandes, hasta cualquiera que esté mínimamente cotizada, ¿sabes? Es decir, hay mucho de engaño. No de engaño de mentir, sino de engaño de narrativa, de discurso, de literatura. Sí, de jugar con las palabras. Claro, sí. Sí, no, pero no solo con las palabras. Es decir, tú, un empresario tiene palancas que activar para cambiar las cifras. ¿Eso cambia la realidad la realidad empresarial del club o de la empresa de la que estamos hablando? No. No, es decir, el dinero que tiene en caja es el mismo, las deudas que tiene son las mismas y demás. Pero si tú refinancias una deuda, pasa a ser a largo plazo y por lo tanto tus ratios de solvencia cambian. Si tú cambias determinadas cosas, la óptica para el de fuera es distinta. Esto trabajan así las empresas en todo el mundo. Y hay veces que para justificar ciertas decisiones, que cada uno las toma por lo que crea que tiene que tomarlas, pues se activan ese tipo de palancas. Y este año las cuentas de Vocento han sido muy buenas y el anterior, el último de Relevo, fueron muy malas. Y no tiene mucho que ver Relevo, que era muy pequeño dentro de la cifra de negocio de Vocento, sino cómo se hicieron esas cuentas. Y bueno, ahí está. Y ya te digo, están en su derecho, ¿eh? No, nadie se saltó una ley. Los auditores, lo doy por hecho, no lo he comprobado, pero los auditores firmaron las cuentas. Es una empresa cotizada, es una empresa pues, como muy importante y muy relevante, a la que le espero lo mejor, porque cuanto mejor vayan los medios de comunicación en este país, entre ellos ABC, con el que colaboro, mejor para todos y mejor sin duda para el negocio y demás. Y yo no tengo rencor, de verdad, porque me ha pasado varias veces y uno aprende a asumir con deportividad las cosas que le van pasando. Totalmente. Pero bueno, Gonzalo, vamos a ir terminando la entrevista por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que hayas pasado unas buenas casi 2 horas. Lo siento, Hugo, porque de verdad yo te lo he dicho, digo, córtame, que yo hablo mucho. Yo me ha encantado y quien quiera consumir esto que lo consuma, pero yo creo que es algo que es bastante interesante de consumir. Encima 2 horas con un tipo que no conoce a nadie. Que es una cosa. Bueno, porque al Amorós final... tiene un Twitter muy tal, es el padre de los deportistas españoles. Yo no soy nadie. Bueno, pero al final aquí traemos a periodistas y tú cumples ese requisito. De periodista creo que sí, a estas alturas me lo puedo permitir el nombre, el sustantivo. Tengas más relevancia, menos relevancia. Con ser periodista ya puedes pasar aquí el corte para poder pasarte aquí por el canal. Así que nada, a mí me ha encantado la charla, me lo he pasado muy bien. Espero que haberte transmitido lo mismo a ti. Sí. Yo está muy cómodo. Es verdad que tengo tendencia a hablar de más, pero está muy cómodo, de verdad. Pues a mí eso no me importa, a mí me encanta ahí poder escucharte y todo, y se venga quien venga. Bueno, y el venga quien venga lo vas a tener que seguir cumpliendo tú, porque a ti Amorós te dijo, oye Gonzalo, pásate por aquí. ¿A quién le dices tú y a quién nominas? Amorós te prometió anécdotas y no te creo haberte contado poquísimas anécdotas. Mira que antes te decía, he sacado muchos amigos de Relevo, pero realmente he sacado muchos amigos de esta profesión. Yo tengo entre mis amigos gente de lo más talentoso de este país. Antes te hablaba de Fran o de David Sardinero, pero te podría hablar de Tomeana, por ejemplo, que es amigo mío. Pero te voy a recomendar a alguien de Relevo porque me parece que es lo suyo. Y yo te diría que
Sandra Riquelme y Marta Caparrós serían grandísimas entrevistas. Primero porque creo que en el periodismo deportivo hay un exceso de masculinización. Somos muchos hombres, somos mayoría. Es así por desgracia, pero también un poco por inercia. Las solicitudes que tienes son mucho más masculinas que femeninas. Y creo que si se abren son capaces de explicar cosas que yo, por ser quien soy, jamás percibiría y jamás hubiese visto. Pero sería tristísimo dejarlo ahí, dejarlo en una cuestión de género, porque realmente hablo de dos personas sorprendentemente brillantes. Yo Marta Caparrós no la conocía de nada cuando llegué. No sabía, había visto los vídeos de relevo, pero no sabía quién era. Y Marta no era solo la jefa de vídeo. Marta era parte del espíritu de la redacción. Marta era brillante, Marta tenía ideas que no teníamos ninguno más, tenía una capacidad de ver algunos temas que al resto nos pasaban por delante y no los veíamos. Y ella era, antes te decía que Hugo Cerezo, y debería de sumar aquí claramente tanto a Alfredo Matilla ahora en el AS, cosa que es buenísima para el AS, como a Pablo Díaz. Pero ella también formaba parte de ese núcleo que era capaz de ver cosas donde el resto no las veíamos. Y creo que ahora en el Confidencial sigue haciendo un trabajo brillante, porque es brillante. Y lo mismo y de otra manera, se puede hablar de Sandra. Porque creo que Sandra tiene un valor increíble por la profesionalidad con la que está tratando el fútbol femenino. Yo creo que el crecimiento del fútbol femenino también ha hecho que crezca la prensa de alrededor. Y creo que, como pasa siempre con estas cosas, también pasa con el polideportivo a veces, al principio del todo hay más activismo que periodismo. O sea, hay más voluntad de que todo salga bien que de contar las cosas, que es nuestro trabajo. Pero Sandra no es así. Sandra, si tiene que criticar, critica. Y Sandra, si tiene que salirse un poco del redil, lo hace. Y aparte de que es la mejor en lo suyo. Es decir, y creo que que todos más o menos tenemos claro que Sandra es la mejor haciendo fútbol femenino. Y es una persona espectacular. Creo que te puede contar muchas cosas por un poco lo mismo que te decía de Marta. Tiene unas perspectivas que yo no podría dar y ella sí. Y esos dos nombres dejo. Te podría dar muchos más, pero te voy a dejar estos dos en este caso. Pues bueno, las seleccionadas son mujeres que obviamente me está costando mucho encontrar, te voy a decirlo. Coincido contigo de decir que me den el visto bueno para la entrevista también. Es complicado muchas veces, pero porque siempre lo digo, muchas de las periodistas que están en el mundo del periodismo deportivo están petándolo, porque están siendo destacan mucho en ese sentido, por todo lo que has comentado, además de información y la profesionalidad que tiene cada una. Así que nada, les dejamos estos dos nombres ahí y vuelvo a expresar mis agradecimientos con tu tiempo, Gonzalo. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, gracias. Y nada, ya sabéis, like, suscripción, seguidnos en nuestras redes sociales, os la dejaré abajo y nos vemos en la próxima. Chao.